moribundo. A ver, buen día. Buen día. Bueno, para nosotros es un gran gusto estar aquí en Córdoba, en una jornada que para nosotros es muy importante porque es la primera vez que nos van a acompañar aquí en Córdoba amigos que nos abrieron el camino, como Juan Carlos Vaca, amigos como Mariano Echegaray, como Ushua, cordobeses que siempre nos apoyaron muchísimo y como siempre con el apoyo de esta bolsa de cereales que nos ha recibido siempre con las puertas abiertas y realmente para nosotros es un gran empuje para nuestra llegada aquí a Córdoba. Así que antes que nada, muchas gracias y un aplauso para ustedes mismos, los cordobeses que siempre nos acompañan. Como dice Salvador, muchísimas gracias a todos los presentes. Muchos de ustedes son amigos, muchos de ustedes son socios de Agroeducación. Hoy tenemos el orgullo de tener más de 50 empresas socias, más de 100 productores agropecuarios que nos acompañan prácticamente desde este año. Y bueno, y por supuesto los alumnos del curso de posgrado, alumnos y exalumnos y gente que nos acompaña en todos los cursos. Así que bueno, gente nueva que se incorpora, caras nuevas. Hoy tenemos más de 150 personas, creo había 200 anotados, así que los que lleguen a partir de ahora van a quedar parados. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, el salón hasta el final, lo que es una alegría para nosotros y la idea es que todos los años hagamos este cierre entre, digamos, disertantes de Córdoba y disertantes que venimos de Rosario, pero un año largo fue. Un año duro, Salvador, ¿eh? Y tenemos muchas preguntas para vos, que sos el analista financiero. Por ejemplo. Salvador, ¿qué pasó con el dólar este año? Bueno, el año pasado, para esta época, el dólar estaba 18, hoy está 38. Ah, bien. Bien, un saltito importante, ¿eh? ¿La inflación? Y el año pasado hablábamos del 25, hoy el 47. ¿Las tasas, Salvador? Bueno, una tasa estaba el año pasado al 30, hoy como barata conseguía el 65. Tenemos cosas nuevas, el año pasado no sabíamos que eran las LELIQ. Bueno, el año pasado conocíamos a las LEVAC, ahora las LEVAC se reemplazaron por LELIQ. El tema es que la LEVAC la podríamos comprar nosotros y la LELIQ solo los bancos, o sea que ya algo nos estamos perdiendo. El año pasado teníamos un Ministerio de Agroindustria, ¿este año? Secretaría de Agroindustria, se fue el ministerio, o sea, también otro de los grandes cambios. El sector retrocedió en su posición institucional. Pero no todas las cosas se fueron, hay cosas que volvieron. Volvieron las retenciones, que el año pasado para esta época no estaban, y ahora tenemos que convivir nuevamente con las retenciones. Y el año pasó un año muy duro en lo que fue la sequía, Salvador. Fue la sequía y la contracara fueron los precios. El año pasado, ¿y este año cómo andamos con los precios? Y el año pasado teníamos 4.000 pesos la soja, hoy 9.200. Teníamos 2.300 el trigo, hoy estamos en 6.700, 6.800. 2.500 el maíz, este año estamos en 5.000. O sea que prácticamente se duplicaron los precios, lo que el gobierno no sabe a veces que también se duplicó la presión tributaria del sector y se duplicaron los costos. Bueno, pero no todas son malas noticias. Hay algunos sectores que fueron creciendo, gente del sector que apoyó a algunas empresas para seguir creciendo, como por ejemplo... Bueno, nosotros hemos crecido mucho gracias a ustedes. Este año en todos los rubros, los rubros, tanto lo que es el posgrado, que bien lo marcaba Andrea, tanto hemos crecido en todos los socios y consejeros que nosotros tenemos, porque tenemos dos consejeros de lujo que son Antonio Ochoa desde Estados Unidos y Carlos Echepare de la República Argentina, que nos han apoyado en todos los emprendimientos que hemos realizado. Y después, bueno, nosotros siempre nos toca poner la cara, pero digamos nuestro socio Marcos Faciano, que es el esposo de Andrea y amigo mío, es el que lideró todos los viajes al exterior. Estuvimos en Silicon Valley, estuvimos en China, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en el País Vasco y estuvimos también en Estados Unidos con otro grupo de Chaco que se hizo una gira muy extensa nuevamente en un periodo distinto. Nosotros fuimos en la parte del Farm Progress y otro grupo lo hizo finalmente alrededor de noviembre. 15 días volvieron. Así que realmente muy contento con todos los viajes y le aviso que el año que viene se viene el Australia-Nueva Zelanda. Así que eso después seguramente Marco nos va a contar algo de ese viaje que realmente es muy importante. Como el dólar a veces se escapa y después se aprecia, todavía tenemos dólar barato. Le aviso y anticipo lo que va a ser mi charla, así que vayan ahorrando porque los viajes realmente nos abren mucho la cabeza. Así que bueno, señores, les agradecemos a todos y arrancamos con la jornada.
arrancamos con la jornada, vamos a hacer varios módulos, va a estar Antonio Ochoa de Chicago, luego va a haber un módulo muy fuerte de granos, luego vamos a tener el amigo Ulloa y Echegaray, y bueno, sobre el final, el hombre que siempre nos ayuda muchísimo, al que le debemos mucho, Juan Carlos Vaca, nos va a coordinar a Carlos Echepare y a mí, en donde hoy tanto Echepare como yo traemos cosas distintas, vamos a traer cosas nuevas. Con nosotros, el caso de Echepare va a hablar de políticas públicas, y en el caso personal, recién terminé la presentación, nos vamos a entrar en conocer cómo está América Latina, cómo es Argentina, cómo es Chile, cómo es Brasil, qué hará Bolsonaro y qué precio va a tener el dólar. Así que espero que se queden hasta el final, que ahí van a tener también muchas respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Arrancamos con la jornada. Bueno, vamos arrancando con el primer módulo. El primer módulo, como siempre, ustedes saben que el expertise de la gente que armamos Agroeducación son las perspectivas de los precios. ¿Qué pasan con los granos, con los precios de los granos, que es tan importante para realizar las estrategias comerciales? La gran mayoría de la gente que nos acompaña hoy aquí son productores agropecuarios, acopiadores, personas que están en empresas de servicio del sector agropecuario, pero que el tema precios es fundamental. Para eso tenemos un panel compuesto por 4 profesionales. En este momento estamos conectando para sacar diferido una charla que tuvimos con Antonio Ochoa. Antonio, creo que la mayoría de ustedes lo conocen, es vicepresidente de la firma R.J. O'Brien, que es un broker de Chicago, uno de los más importantes en el mundo, y de hecho es el que más sintonía tiene o más operaciones realiza en la República Argentina con grandes corredoras, con los grandes operadores, con las grandes multinacionales, con muchos productores independientes, con acopios también, pero tiene una fuerte presencia en la Argentina desde hace muchos años. De hecho, Antonio viene 2 o 3 veces por año para tener contactos con ustedes, como Celina Mesquida, que bueno, es la persona que colabora con él en este digamos, cubrimiento que tienen del sector en Sudamérica y sobre todo en nuestro país. Así que cuando Marco nos diga, arrancamos con Antonio. Y les comento que el panel está compuesto también por Agustín Fernández Naredo. Agustín también colabora con Agroeducación, con cursos de capacitación, y es miembro de los docentes del posgrado en Agroeducación. Es miembro de la mesa comercial de Adeco Agro, una persona que tiene un vasto conocimiento también en lo que son coberturas de precios y estrategias. Y Pablo Pochettino, Pablo, muy amigo de la casa, ha realizado viajes, el posgrado y también docente. Miembro de la mesa comercial de Intagro, nos va a hablar un poquito más de estrategias comerciales en el plano local. Arrancamos con Antonio. Muy bien, pues buenos días hasta Córdoba. Mi nombre es Antonio Ochoa. Hubiese sido un placer estar allá con ustedes en vivo. Desafortunadamente algún tema con distancia y viajes me lo impide, pero eso no representa una distancia irreparable. La tecnología el día de hoy nos permite hacer muchas cosas. Aquí estamos saludándonos con mucho gusto. De entrada, gracias al equipo de educación por la invitación, el espacio, el trabajo de siempre. Y gracias a las autoridades de la Bolsa de Cereales en Córdoba, que me hubiera estado gustando más agradecer en personal y en vivo, pero pues estamos desde acá. Saludos a todos ustedes que cordialmente asisten. Espero que la jornada vaya a ser el resultado de muchas cosas logradas en expectativa del tiempo presente. Y a mí en estos tiempos en donde se esperan muchas respuestas prontas a preguntas inciertas, me cuesta mucho trabajo arrancar con un tema en particular, especialmente cuando esta situación de los mercados de hoy están en situaciones inéditas. Y lo inédito, no quiero hablar de lo disruptivo, porque todo en el factor común me parece que es la política actual de la Casa Blanca, a la que no vamos a calificar, a la que no le vamos a poner un mote de que si está bien o está mal. Me parece que están haciendo lo que corresponde de acuerdo a la iniciativa de su planteamiento de control geopolítico, de su agenda personal y la propagación nuevamente de un imperio que está menguando. Los norteamericanos el día de hoy no controlan al planeta Tierra como lo controlaban anteriormente. Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un esfuerzo muy grande por integración, en donde Estados Unidos estaba promoviendo crecimiento y unión. En su momento, lógicamente, con un planteamiento distinto, la Unión Soviética fue el único obstáculo que encontró de tú a tú Estados Unidos para tener siempre alguien con quien rivalizar. Se hizo la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría se rompió la Unión Soviética.
Rusia se queda con el añejo sabor de tener algún grado de relevancia en el mundo y hoy lo está tratando de rescatar. En ese espacio no está solo Rusia, está también China. Y el factor de cosas es que China, con el crecimiento que ha tenido en los últimos años, es la segunda economía más grande del mundo. Y el día de hoy, nuevamente se enfrenta a un planteamiento que es muy distinto a lo que fue Rusia en su momento, porque en esta ocasión no nada más es una situación ideológica, en esta ocasión es una situación económica. Y como saben ustedes, en donde hay dinero y economía, ni los hermanos se respetan. En este orden, China, para contrario de lo que mucha gente piensa, y en mi opinión, China es el agresor. China es quien está agrediendo el control de la agenda pública del mundo el día de hoy. Y Estados Unidos, bien o mal, lógicamente que se está tratando de defender para no perder un territorio, que también es mi opinión, ya está perdido. En sentido estricto, lo que te dice el lenguaje del presidente Trump, quizás lo dice en un ambiente en donde no te gusta escucharlo porque, lógicamente, pues el amigo tiene la gracia de un caimán para decir muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que si no se le detiene en alguna forma, se le trata de contener a los chinos, es muy difícil que el mundo compita con su espíritu y con su capacidad. Es conocido que en donde los chinos eligen hacer el apoyo desde el Estado de una empresa estratégica, las apoyan sin condiciones, hasta que estas empresas crecen al punto en donde extinguen competidores similares en el resto de los países del mundo. Y te puedo mencionar, y les podemos mencionar cualquier cantidad de industrias, el acero, el aluminio, aminoácidos esenciales, aminoácidos especiales, y como ese muchos otros. Los chinos están bajo una mecánica natural de control de la agenda económica y lo van a lograr. Bueno, el día de hoy, lógicamente que después de que Estados Unidos decide llamar las cosas por su nombre y los chinos no le contestan, empiezan las acciones, porque tienes que forzar el diálogo, no puedes simplemente estar haciendo diplomacia a la vieja usanza de lo que estuvo haciendo en su momento el presidente Obama. Las cosas, por lógicas razones, toman un camino astringente. Y en este camino, entre unas y otras, cuando la agenda de lo geopolítico es lo más, para nosotros, lo menos, que es lo que tenemos y es lo único, que es el tema de nuestra agenda agrícola, está en el camino de estas dos grandes naciones que se enfrentan. Una, la gran consumidora, la otra, en sentido estricto, una gran productora. Y el día de hoy, cuando Estados Unidos produce la mayor cantidad de soya en su historia, se encuentra con inventarios llenos, con silos llenos y sin la presencia del cliente más grande que tiene el planeta Tierra. Más aún, lo que realmente te rompe el esquema de cosas y a lo que no estamos acostumbrados a ver, ni nosotros ni nadie, es por primera vez en hace muchos años, tras un enfrentamiento económico, encontrar que el planeta Tierra no tiene crecimiento en la demanda. Este podría ser el primer año en donde la demanda no crece relativo a lo que fue el consumo del año pasado. Y por años nos hemos estado preparando en lo tecnológico para producir más con la menor cantidad de tierra posible. Y si ese esfuerzo no se detiene, el día de hoy, cuando se detiene el consumo por múltiples razones, China nos puede enseñar que se queda tierra ociosa en el planeta Tierra. Los chinos, como saben ustedes, lo que más necesita es alimentos y lo que menos tiene es tierra. Lo que más tiene es población y lo que menos tiene es capacidad de alimentarnos. Aún así, en la capacidad de que China es, aun cuando es un mosaico, es una sola, el mundo es mucho, o son muchos. Y el mosaico real es una partición en donde el mundo no se sabe acomodar. Y todos, de manera independiente, le proporcionan a China la manera más barata lo que más necesitan ellos. En sentido estricto, tanto Argentina como Brasil, como Estados Unidos y todos los países periféricos le dan la tierra en renta a los chinos y se las pagan a precio de maíz o de soya. Esto lo platicamos cuando estuvimos ahí en Rosario, si se acuerdan, algunos que lo hayan visto o algunos que lo hayan asistido, pero es el tema que sigue estando vigente. Y el día de hoy empezamos a ver un reflejo natural de la estrategia real hecha a acción por parte de China. Cuando el día de hoy ves el censo de venta de tierra del Midwest, o del Medio Oeste norteamericano, te das cuenta que hay 21% más de tierra en venta que el año pasado. ¿Será que el agricultor está empezando a darse cuenta que a granel no puede producir más que maíz y soya? Y sin eso no tiene cómo utilizar de manera eficiente su tierra.
Bueno, el tema de todo esto es así. Si esto sigue creciendo, China logra su cometido, porque presiona al mismo norteamericano al punto de apriete político. El apoyo del presidente Trump seguirá hasta que la cartera tenga dinero. Mientras eso no suceda, mientras eso no se mantenga, es muy complicado que el presidente Trump mantenga el interés de los productores en el apoyo a su campaña política que está por pronto a comenzar. Hoy el presidente Trump encuentra un Congreso distinto, un Congreso partido, en donde la Cámara Baja o diputados equivalente es demócrata y la Cámara de Senadores de alguna forma es republicana. Esto nos va a garantizar a partir del 1 de enero del año que entra una situación de tomar y de quitar continua, negociaciones muy astringentes, en donde ambas posiciones van a estar buscando echarse la culpa sobre lo que no van a poder estar logrando hacer. Por un lado, el republicano podrá traer la amenaza constante de traer el juicio, de la agenda del procurador especial Mueller, que nos está buscando poner en juicio político, y en contra de ello, el crecimiento económico que no va a funcionar. Este tipo de cosas es el precio de la democracia. Y en contrario, China no lo tiene, porque China tiene la ventaja de no tener ninguna democracia. Xi Jinping es absoluto, Xi Jinping es presidente vitalicio, en sentido estricto es el nuevo emperador. El Politburo está completamente alineado a su estrategia lineal y de todas formas y en todas proporciones siempre estar alineado junto con los principios que los chinos defienden como propios. El sueño chino, traer más de 700 millones de habitantes de la pobreza a un círculo de consumo y crecimiento. Suena muy sencillo. Con los primeros 450 millones, vimos cómo en 10 años se construyeron año por año ciudades equivalentes al tamaño de la Ciudad de México. Y en ese estilo, China seguirá creciendo, nuevamente, sin concurso, sin que se le dispute absolutamente nada. En el camino, nosotros hemos visto muchas cosas que son acciones de Twitter. Hemos visto cómo van los precios, regresan una vez que posiblemente China y Estados Unidos acuerdan un tipo de alianza para poder básicamente ayudarse a cada uno compensar su equivocación económica en este enfrentamiento o su acierto económico en este movimiento en donde uno tendrá que salir victorioso. La situación es muy sencilla. Ni Trump ni Xi Jinping tienen capital político para regresar a casa cada uno derrotados. Ambos necesitan tener algo especial como victoria y este es el camino difícil. En Argentina van a tener la cumbre del G20 y como ustedes saben, a partir del sábado los reflectores en algún lugar secreto de Argentina estarán viendo qué tipo de acuerdo llegan a tener Xi Jinping y el presidente Trump. Desde ya empiezan los comentarios desde la oficina de Casa Blanca y algunos otros lugares en donde dicen que no vas a tener grandes avances en las negociaciones. Cada quien, esto lo veremos más adelante. En el Inter, lo que queremos encontrar en este camino es qué hacer. El día de hoy, después de que les platique este rollo que no les dice nada, van a tener a dos grandes expositores y va a estar Agustín platicando estrategias puntuales, cosas que se pueden hacer. Les invito a que pongan atención y les invito a pensar que si de lo que les dice Agustín hay un 10 o un 20% de cosas que no mastican de todos los días, son sus 10 o 20% de cosas que pueden empezar a utilizar para poder cambiar el rumbo de sus negocios. Créanmelo, es así de importante. Y en el resto, Pablo les dirá el acontecer de lo diario, en lo que sucede en el mercado argentino, en el contexto de todo lo que es externo. A mí no me queda más que decirles, quizás con este breve saludo, si me lo permiten, y que no quiero abusar mucho su tiempo y amabilidad, es que el día de hoy tienes una situación con petróleo a la baja. El petróleo a la baja implica que le pega muy fuerte a los índices que miden el performance o la actuación de los commodities, como canasta. Los especuladores buscan de ver estos índices para tomar decisiones de inversión en los commodities. Si los índices son alcistas, intentan comprar. Si los índices son bajistas, intentan hacer pausa. Al final del día tampoco les gusta entrar en canastas de commodities vendidos, especialmente si creen que el mundo va a crecer. Y esa es la gran pregunta. Salvador tal vez les platicará en tema de lo macro y lo económico, lo que viene. ¿Será que la potencia actual de Estados Unidos es frenada por el decrecimiento en el mundo? ¿O será que Estados Unidos puede hacer que el mundo crezca a potencia y podamos llevar estas situaciones en similitud? Ambas no son compatibles por muy largo plazo. Y estamos entrando en Estados Unidos a una zona en donde las tasas de interés que pensábamos iban a estar creciendo de una manera programada y progresiva empiezan a tener un signo de interrogación.
como tú lo sabes, en la agenda de lo público y en lo económico en Estados Unidos hay algunas equivocaciones en la agenda de a ver qué pasa con General Motors, cuando está despidiendo gente, que nos van a quitar subsidios, con el tema de la inflación, que afortunadamente para el presidente Trump, la caída del petróleo, que no es afortunada, tiene mucho que ver con eso, la caída del petróleo les permite restar fuerzas inflacionarias y con eso ayudarse un poco en el tema de lo económico. Hago mucho hincapié en lo económico porque esa es la fuerza de la administración de la Casa Blanca y eso es lo que tendríamos que estar viendo hacia adelante. Europa, el tema del Brexit parece que camina, lo veremos más adelante, pero la zona del euro es delicada y débil, especialmente cuando hay tensiones con Italia, que no quiere facilitar las cosas hacia un presupuesto más amigable a los lineamientos generales de Europa y hay que seguirlo viendo. El tema de Arabia Saudita y las guerras que está peleando por próximo, tanto en Yemen como en Siria, y que es un enfrentamiento en contra de Irán, el día de hoy en lo económico tiene un punto muy específico, especialmente después de que se le viene la culpa al que es príncipe heredero de la muerte de este periodista, que básicamente fue un asesinato arbitrario en Turquía, y que de alguna manera el presidente Trump le está perdonando la vida en nombre de miles de millones de dólares en contratos de armas, pero más aún, en la situación en donde este príncipe no va a poder desobedecer, Arabia Saudita siga bombeando petróleo para mantener el precio bajo, independientemente de que el príncipe y el presidente Putin se sienten a comer o cenar un asado allá en Argentina en estos próximos días. No lo van a poder poner de acuerdo. En el Inter, Irán sigue vendiendo, algunas naciones tienen embargos, pero algunas naciones siguen pudiéndole comprar petróleo, y en este sentido del sobreabasto, sentimos que las categorías generales de los commodities están de alguna forma lastimadas. El resto, nunca habíamos visto tanto producto en Estados Unidos, estoy hablando con la soya, con el cliente más grande completamente ausente y con la amenaza tácita de que el clima avanza bien en Sudamérica y que Brasil va a tener una cosecha como nunca se había visto. El día de hoy simplemente China no aparece en el mercado y de manera irónica, ¿saben quién aparece para la soya norteamericana? Argentina. Argentina es el comprador más grande de soya que tiene Estados Unidos el día de hoy. Obviamente compran, se muele y después se exporta. Este arbitraje tiene un límite, no es eterno, porque sale costoso, la situación cambia hacia adelante, pero es así. El día de mañana lo que tiene que distinguirse de nacer, Argentina particularmente, es qué van a hacer con la molienda, qué van a hacer con la exportación de soya y quién va a medir la pauta para poderle dar a la industria lo que necesita y a China lo que quiere. Y esa va a ser la puja. Para quien hace molienda en Argentina el día de hoy, las fábricas de molienda se están enfrentando a un escenario que aunque cuando Argentina produzca 57 millones de toneladas, es muy posible que se lleven 15 millones de toneladas en forma de poroto, como le llaman ustedes, los chinos, con lo cual les dejarían una cantidad de soya muy pequeña para moler, que en esencia sería como una repetición de una sequía versión 2. Muchas cosas hacia adelante, muchas cosas a ver, como les dije hace un rato, escucho mucha atención el tema estratégico de qué hacer cuando los mercados te enseñan que no tienes respuestas de múltiple opción, cuando la pregunta es binaria. Y en eso les va a decir muchas cosas a Agustín. El resto lo adereza lógicamente Pablo, el equipo, Salvador, que además de escucharle y aprenderle siempre es un placer. Y bueno, Andrea, equipo, Marcos, el resto, pues un abrazo. No tengo más que decirles, les agradezco mucho, lo hago breve porque a estas alturas del juego no sé siquiera si la tecnología funcionó o si me aventé el mejor speech de mi vida, ya no me están escuchando. Yo con esto me despido, les agradezco mucho el espacio de atención, les mando un fuerte abrazo y nos veremos muy prontamente por allá en zonas de Córdoba o en algún otro mejor lugar. Hasta pronto, saludos con mucho cordial, Antonio Ochoa. Bueno, entonces formalmente arrancamos ahora con el módulo de estrategias comerciales en los mercados agrícolas. Como les acabo de comentar, para todos los que estamos hoy presentes es fundamental el precio de los granos. Pero bueno, más allá del precio de los granos, que como siempre decimos, a veces son buenos, a veces son malos, lo importante es tener estrategias de cobertura y para eso es que tenemos hoy a dos. ¿Puedo pasar desde ahí? Sí. Arrancamos con Pablo, porque mucha de la gente que está aquí lo conoce, es broker de la Fermentagro, una firma que bueno, hoy también es auspiciante de Agroeducación y es una de las primeras empresas que nos ha acompañado. Así que bueno,
Pablo, que está todo el día en contacto con clientes, queríamos una visión bien llana de qué es lo que está pasando en el mercado y cuáles son las perspectivas. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, ¿ya me escuchan o voy a tener que usar el micrófono? ¿Uso el micrófono? Pero, ambas cosas. Buen día. Bueno, vamos a ver la administración de riesgo para después, como comentó Antonio, que Agustín Díaz comente qué se puede estar haciendo en el mercado hoy en día con todas las herramientas que vamos a ir viendo. Vamos a definir al precio como una función de la oferta y la demanda condicionada, modificada o alterada por el flujo de dinero. Habrán escuchado fondos de inversión, fondos especulativos, fondos no comerciales que mueven, son comprador y vendedor de toda gran cosecha. En este gráfico van a ver en el eje izquierda, el eje de la izquierda, cómo se movió la soja en Chicago, y el eje de la derecha está referenciada la posición de los fondos especulativos. Van a ver la correlación que tiene uno contra el otro. Por año en Chicago se llega a negociar 25 veces la cosecha del mundo. A nivel anualmente se hace más o menos 350 millones de toneladas, son unas 8.700 millones de toneladas. Argentina produce alrededor de 54, 55, serían 160 veces la producción argentina en un solo año, o el producido de 160 años de Argentina en un solo año se negocian. No se produce, no se consume, se negocia. Estamos, o lo tenía lejos nomás. Mismo caso para maíz. Maíz. Se negocian alrededor de 10 veces la cosecha del mundo. En el mundo se están haciendo unas 1.080, 1.070 millones de toneladas por año. Eso serían alrededor de 10.750 millones por año que se negocian en Chicago. Argentina estará en 40. Se negocian más o menos 400 veces la producción de maíz argentina, o 400 años de producción argentina en un solo año se negocia en Chicago. Eso es el flujo de dinero. Trigo, exactamente lo mismo, se negocia alrededor de 8 veces la producción mundial. Tenemos una producción mundial de aproximadamente 750 millones, estamos alrededor de 5.000 millones, 5.000 millones, te da alrededor de 300 veces la producción argentina con una producción de 18 millones. La correlación igual, van a ver cómo cuando entran o salen los fondos genera un gran movimiento en los precios del futuro inmediato. Relación stock-consumo. Cuando dividimos los stocks mundiales dividido el consumo o la demanda mundial, nos da un parámetro, una idea de cuánto tenemos para abastecer el consumo, ¿no?, en términos relativos, de cara a la cosecha que aún no vino. O sea, todavía estos valores en soja son los más altos de los últimos 50 años. Todavía hay mucha soja para abastecer al mundo. Cuando nos vamos en maíz, si bien estuvimos bajando, aún estamos entre los más altos de los últimos años. Mismo caso para trigo. ¿Qué indicador te da esto? Por lo general, la relación stock-consumo tiene una correlación negativa con la volatilidad en el mercado. A mayores stocks, menor volatilidad, porque algún acontecimiento adverso a las producciones no generaría una mayor demanda porque el mundo ya lo tiene. Tasas de interés de Estados Unidos, y acá comento un poquito. Venimos de varios años de tasas cercanas a cero con la época de Yellen. Momento después de la crisis de 2008, Estados Unidos necesitaba reactivar la economía. Para eso necesitaba propulsar el consumo y la inversión. Hizo una inyección de liquidez al mercado, bajó las tasas de interés, eso generó mayor consumo, una reactivación de la economía. Ahora se encuentra en el momento que quiere empezar a retirar esa liquidez que inyectó en el mercado. Está en una economía que le llaman casi pleno empleo, eso le genera una inflación y no quiere derivar en una espiral inflacionaria que no lo pueda controlar. Empezó una suba de tasas que, como dijo Antonio, está teniendo algunos impactos en el mercado, incluso con esta guerra comercial que está teniendo con China, que lo hace dudar si va a continuar con esta suba de tasas. ¿Qué impacto tiene esto en los commodities? Tenemos dos grandes impactos. Si Estados Unidos sube la tasa de referencia y mantiene la divisa
sube la tasa de referencia comparado con otros países y mantiene la moneda, generaría un mayor atractivo por la tasa de interés. Por ende, mayor flujo de fondo iría a esos bonos, haciendo que el dólar también suba. El hecho que el dólar suba, que se aprecie, hace que por cada yuan, por cada euro, por cada libra, por cada peso mexicano o por cualquier moneda que hablemos, necesitarías más unidades para comprar un dólar, por ende más unidades para comprar commodities. Ese es el primer impacto, que una suba de la tasa de la FED tiene una correlación negativa con el precio de la soja o los commodities, por ende no es alcista la suba de tasas. El otro gran impacto que tiene la suba de tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, quita flujo de dinero del mercado. Lo que te hace es que eso que estuvimos viendo antes, lo que se negocia, se vayan a bonos libres de riesgo y pierda el interés de ir a commodities. Por ende, noticias adversas a las producciones que pueden llegar a generar oportunidades en el mercado, empieza a haber menos volatilidad porque este flujo de dinero empieza a escasear. Igualmente es mucho el flujo de dinero que hay. Por eso definamos una estrategia para cada mercado. Esto que está pasando hoy en día hace que las volatilidades sean bajas. El hecho de que la volatilidad sea baja permite que las coberturas sean más baratas. Creemos que es una gran oportunidad para tomar coberturas, y ahora lo vamos a definir en el último slide, en base a qué o qué tener en cuenta para ir definiendo las coberturas. El mercado siempre gana. No sé si lo habrán escuchado, leído, seguramente que sí. No hace mucho, la semana pasada, un fondo de inversión se declaró en quiebra. Se estima una pérdida de 150 millones de dólares que perdieron. Este fondo de inversión invertía en gas natural y petróleo. Vimos la semana pasada en gas natural y petróleo dos síntomas que se suelen ver en un largo periodo en un mercado, no en tan solo 2 días, que es el pánico y el entusiasmo. Primero, el mercado de gas vio el entusiasmo, que es que el precio sube porque todos compran, y todos compran porque el precio sube, entonces no para de subir. Al día siguiente pasó al revés, vino el pánico, el precio bajaba porque todos vendían y todos vendían porque el precio bajaba. Esa volatilidad que la van a ver ahí en el gráfico hizo que este fondo le tengan que liquidar todas las posiciones porque no tenía para cubrir los márgenes, entonces fundió un fondo de 150 millones de dólares. Por eso que decimos, siempre hay que estar cubierto y el mercado siempre gana. En base a esto, ¿qué decimos de la administración de riesgo? Hay que concentrarse en los márgenes, no en los valores absolutos, no precios, márgenes. Por eso que cada cobertura tiene que estar ligada o asociada a una empresa, a una estructura de cada uno. No podemos, probablemente 2.60 para soja mayo para algunas personas sea buen precio, para otros no sea tanto, para otros sea un preciazo. Ser fiel al presupuesto. Muchas veces acontece que tienen una idea de hacer tal estrategia en determinados valores, cuando llega a eso no se ejecuta. Hay que ser fiel al presupuesto. Definir un peor escenario y actuar en consecuencia. Cualquier adversidad a la estrategia que tomemos, las estrategias son dinámicas, no son estáticas. Almacenar por no vender no es una estrategia comercial. Hay que a eso agregarle una estrategia comercial que permita maximizar las ganancias. Si queremos que el precio vamos a subir, tenemos que tomar una medida para eso, no dejar solamente almacenado sin tener ningún seguro contra eso. Y las coberturas permiten transferir riesgo. El mercado de futuros y opciones lo que permite es transferir riesgo. Hay del otro lado una persona, como vieron lo del fondo, que está deseando tomar riesgo para querer ganarle al mercado, sacar una renta, y ustedes del otro lado, su ganancia no proviene del mercado, viene de su producido. Por eso que el mercado permite transferir riesgo, y eso lo que te permite es tomar coberturas o seguros. De ese lado, Agustín, el por qué, cómo, cuándo y dónde se los va a explicar mejor ahora, que es el que él sabe del tema. Muchas gracias. ¿La dupla? ¿Aquí la dupla? Sí. Sí, para la cámara. Bueno, ahora muchísimas gracias, Pablo, muy claro lo que hay que hacer en los mercados. Ahora seguimos con Agustín Fernández Laredo. Agustín, bueno, es licenciado en Economía, tiene un máster en la Universidad de Itela. Es una persona que trabaja en ADECO y colabora junto con Antonio Cortería
en estrategias que realizan en el resto de área. Y la verdad que bueno, quería venir a dar una presentación más dinámica de estrategias comerciales que a lo mejor, perdón Agustín, pero son de un nivel un poco elevado, pero es algo que queremos que vean en los mercados. Hoy en día lo que decimos siempre, es decir, la rentabilidad del productor agropecuario debería pasar más por estrategias comerciales. Todos lo vemos como algo muy elevado, y sobre todo la falta de tiempo. El productor agropecuario se esfuerza muchísimo por obtener mejores rindes, seguir creciendo agronómicamente, que de eso no hay ninguna duda. El productor argentino, y sin ser peyorativo, digamos, el productor cordobés, que tiene otras contras, más allá de la zona núcleo, sabemos que ustedes tienen problemas logísticos, el clima quizás no es tan benigno, o sea que siempre tienen que esforzarse muchísimo en plano productivo. Entonces, bueno, el tema comercial a todos nos lleva tiempo y no es algo que le prestemos atención. Pero hoy en día, siempre, pero hoy en día más que nunca, la rentabilidad que se puede lograr a través del plano comercial es fundamental. Para eso convocamos a Agustín, que es especialista en el tema, y nos va a dar su presentación. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Andrea. Buen día, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que venía hablando Pablo, la idea acá es atacar la cobertura, o sea, ver el mercado como un mercado para hacer cobertura y no un mercado como para tomar riesgos y decir, quiero quedarme abierto sin hacer nada si tengo un precio que me genera la rentabilidad deseada. Ahora, dentro de esa, digamos, de esa cobertura y cómo atacar el riesgo-precio, lo que queremos atacar y preguntarnos es en qué mercado nos vamos posicionando, cómo vamos tomando las posiciones de acuerdo al movimiento de precios o diciendo Argentina está barato, está caro respecto al mundo, o cómo podemos hacer nuestra estrategia. A esto, tomar las distintas posiciones, podemos llamarlo arbitraje, podemos llamarlo maximizar el precio según precios relativos, pero puntualmente lo que queremos hacer es mitigar un riesgo-precio. Y nosotros cuando vemos el riesgo-precio de la compañía, o sea, uno como productor tiene un riesgo en producción, riesgo en precios y después tiene los costos que pueden ir moviéndose de acuerdo a las variables, puede ser petróleo, puede ser el precio, el mercado interno, etc. Ahora, las variables costos, hay una parte que podemos controlar, otra que no. La variable cantidad no la podemos controlar, depende del clima. Entonces decimos, ¿qué puedo hacer yo para mitigar el riesgo-precio? O cómo podemos cubrirnos. Si decidimos que tenemos que cubrirnos y queremos sacar ese riesgo del balance de la empresa, la siguiente pregunta que me hago es ¿sobre qué mercado me voy a cubrir? ¿Me voy a cubrir sobre MATBA? ¿Me voy a cubrir sobre el físico, vendiendo directamente el físico? ¿O puedo tomar una alternativa que va a ser Chicago o algún otro mercado? No sé, ir a vender trigo ucraniano. Y es muy importante para esto definir a los riesgos que está expuesto la empresa, cuáles son, entender los riesgos de la empresa. Si tenemos un riesgo de caja por tomar una posición, no vamos a querer estar en esa posición. Y qué implican estas estrategias de cobertura frente a la caja, a la caja de la empresa. Por último, la idea es ir de la teoría a la práctica, ver ejemplos concretos, ponerlos sobre gráficas y decir qué hubiera pasado si a un momento puntual hubiéramos tomado una posición, cómo estaríamos hoy. Bueno, yendo a riesgo-precio, de nuevo la pregunta era cómo mitigamos el riesgo-precio. Y tenemos básicamente 4 formas de hacerlo. Irnos a futuros, vender soja mayo 19, vender maíz abril 19. O podemos hacerlo vía opciones, que supongo que en estas están todos familiarizados. Las opciones en el mercado local tienen poca liquidez. Y el problema de las opciones es el manejo de las opciones, que no, por lo general, los productores no tienen un manejo activo en las opciones y podemos tener el caso que mostraba recién Pablo, donde la volatilidad implícita de las opciones huele y eso termina pegándonos en contra, por más que el mercado se mueva. Si el mercado va a la baja, pero estoy vendido en un put y tal vez la volatilidad se dispare y tengo una doble pérdida. Después las opciones de venta cash o venta físico, esto es lo más conocido, digamos que no genera problemas de caja, pero muchas veces dejamos parte del precio por hacer ventas en cash. Y después los OTC o las opciones o hacer cobertura over the counter, eso sobre el mostrador, y ahí tienen la posibilidad, si quieren, de armar
estrategias combinadas con los distintos mercados y sacar algo de requerimiento de caja por márgenes iniciales y margin call de las otras opciones. Ahora, como productores, o Adecco Agro como productor, nos preguntamos sobre qué mercado nos podemos cubrir y cuál es más eficiente por los distintos tiempos. Si yo voy hoy a querer hacer una cobertura del trigo 19, o sea, el trigo que voy a hacer después de la gruesa, no el que estamos cosechando, sino el del otro año, y en el mercado local yo no tengo una opción para vender este trigo. Yo voy y me fijo en Matba, todavía no cotizó el trigo diciembre 19, entonces tengo que buscar una opción sobre otros mercados, puede ser Chicago, o puedo llamar a Pablo y decirle: Pablo, te quiero vender el trigo. No muchas veces tenemos cotizaciones diferidas en periodos tan largos, entonces ahí sí vamos a otros mercados y empezamos a analizar cuál es el premio o el descuento que tiene ese mercado. Supongamos que yo para trigo diciembre 19 tengo un precio equivalente en el mercado local de $220 y yo creo que más de uno en esta mesa va a decir: quiero vender ese trigo, cuando hoy vale $180. Ahora, ¿cómo podemos cubrirnos sobre ese precio a la baja? Bueno, tenemos que ir buscando herramientas alternativas en otros mercados. Matba, bien conocido creo que por todos los integrantes acá, entonces podemos saltar a este punto. Pero de nuevo, ¿a qué riesgos estamos expuestos en las distintas estrategias de cobertura? Y acá entra, muchas veces uno piensa en el precio lleno en el mercado, o sea, vendo trigo a $185, vendo soja a $242, vendo maíz a $135, pero no pensamos en términos relativos. Y ahí es donde entran los bases o las bases, como las diferencias entre los dos mercados. Entonces yo miro hoy Argentina, con todo el problema de la guerra comercial china, en bases llegó a valer o llegó a estar carísimo, y eso me podría haber dado una posibilidad de vender en el mercado doméstico y comprar en Chicago, exponiendo una menor o reduciendo ese riesgo precio en el mercado local y quedándome abierto al precio lleno. Entonces esto, hoy en día, con todo el problema que hay entre la guerra comercial, pasó a ser un componente mucho más importante del precio lleno. Para que tengan una referencia, históricamente para el precio en el mercado local esto es un 25%, hoy llega a estar casi al 35%. Entonces, ¿qué medidas concretas podemos tomar sobre las bases? Después, en opciones, como otra herramienta de cobertura, podemos tomar opciones, pero contra esto hay que hacer una estrategia dinámica y no una estática. No voy a profundizar mucho en el tema porque hoy quiero hacer énfasis en basis, pero sí dejar abierta la puerta para tener en cuenta el delta de las opciones. Muchas veces compramos o vendemos un put, o vendemos un call para sumar dólares por tonelada, pero no pensando en el concepto de cobertura. Para pensarlo en concepto de cobertura, yo tengo que hacer un rebalanceo del portfolio, que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Entonces, si yo tengo una producción de 100 toneladas y compro 5 put, y eso ajustado por las derivadas de las opciones, me va a dar una cobertura X. Pero si tengo un movimiento de precios, esa cobertura X puede ser X más 1 o X menos 1. Entonces, eso es un rebalanceo del portfolio, que es algo que hacemos nosotros de manera diaria. Y después las existencias físicas, cómo queda la posición cuando uno compromete físico, tiene recortes o aumentos de producción. Sería lo mismo que hacer una cobertura dinámica, pero frente a cambios de la producción. Entonces, un repaso rápido, las diferencias en unidades de medida. Hay que tener en cuenta que Chicago cotiza en centavos por bushel, que no es lo mismo un contrato de soja que un contrato de maíz en Chicago, y tampoco es lo mismo un contrato de soja en Chicago que un contrato de soja en el mercado local. Entonces tenemos que ir haciendo esos ajustes para decir, bueno, yo tengo una producción de 100 toneladas o de 1000 toneladas, vendo un contrato acá, me representa un 10%, pero en Chicago va a ser casi un 14%, y si esto lo ajusto por retenciones va a ser mucho más que un 14%. Después esto convertirlo a dólares por tonelada para tener siempre medidas de referencia. Y cuando veo estos dos mercados y pienso en términos de bases, tengo una diferencia entre dos mercados. ¿Qué son las bases? Yo puedo tener como bases un concepto de Rosario contra Bahía Blanca. Las bases pueden ser Chicago contra Argentina, o las bases pueden ser Argentina contra Ucrania. Siempre son las diferencias entre dos mercados. Ahora, ¿cómo calculamos estas bases?
¿Y por qué me interesa hoy a mí en esta presentación mostrar el valor agregado de las bases? Es por la fluctuación y cómo puedo vender mejor en un mercado que en otro. Entonces, estos son cómo puedo cubrir los riesgos y este es el riesgo que estoy expuesto por haberme cubierto en un mercado o en otro. Si yo vendo soja y estoy afluente a Rosario, bueno, voy a tener un riesgo de precio. Pero si yo vendo MAT y después el físico o el precio que me pasa COF o quien fuera difiere de MAT, ahí tengo otro riesgo que no lo tengo identificado. Entonces, yendo a concreto, ¿cómo calculamos los basis? O cómo sería la cuenta. Si yo opero los basis como voy en el piso acá en MAT, me hablan de Chicago, lo pasan a dólares por tonelada y por ejemplo Chicago puede valer $350 y esto le hacen Chicago 350 menos mercado local, que supongamos que vale $250, me da una prima de la que te hablan en el mercado local de $100. Pero no estoy poniendo un parámetro estándar para normalizar las series y hablar siempre de peras con peras y no peras con manzanas. ¿Y por qué digo peras con manzanas? Porque si yo tengo retenciones que me las van moviendo en el tiempo, no puedo decir que $100 hoy es caro o barato relativo al tiempo por una medida de retenciones. Entonces lo tengo que mostrar siempre en las mismas unidades de medida, que sería algo FOB. Acá dejo la cuentita para que después la revisen cómo hacemos un cálculo de bases y cómo se normaliza esto, se deja estándar. Entonces hacemos mercado local más elevación, lo paso a dólares por tonelada, le saco retenciones y le resto Chicago. Pongo un ejemplo concreto para que después lo vean en la presentación, entiendo que el material lo circulan. Y frente a esa cuenta, la pregunta que me hago es, si yo hoy tuviera que cubrir soja mayo 19, ¿lo hago en el mercado doméstico o lo hago en Chicago? ¿Cómo me queda esto respecto a un nivel histórico? Antes de ir a los niveles históricos y correlaciones, fíjense que si yo voy a una correlación y hay que identificar otro riesgo acá. Si yo vendo Chicago y no mercado doméstico, por vender Chicago tengo una correlación que se va moviendo en el tiempo. Entonces, si la correlación está en los niveles más bajos, puede ser que Chicago empiece a subir versus el mercado local que no suba. Entonces yo al vender Chicago puedo tener una pérdida en la posición versus una ganancia que no está reflejada en la misma medida en el mercado local. Entonces eso hay que ser claros y objetivos en las correlaciones o cómo se va moviendo. La forma de identificar esto es justamente las bases. Cuando voy a los basis, esto es la situación en verde, ven los basis en Argentina, para el año que viene, cosecha 18-19, abajo. La gris es el año pasado, fíjense que esto fue todo el problema de sequía en Argentina. Y después tienen en azul el promedio de 5 años y esta línea es el promedio de su promedio. Y acá ven la tendencia a la baja. Entonces yo hoy estoy parado acá, con las bases en Argentina, si llegó a valer arriba de 120 over, esa es la terminología. Entonces, si yo en este momento vendía en el mercado doméstico, vendía MAT, y hoy estoy en esta situación, claramente tenía una ganancia por haber vendido MAT contra compras de Chicago. Entonces acá estoy viendo en términos relativos, ¿qué hubiera pasado si hubiera vendido MAT? ¿Qué hubiera pasado acá si hubiera vendido MAT? Y las diferentes situaciones. Mismo para dejarles la cuenta y que después lo vean en maíz, el concepto es el mismo. Pienso en términos relativos, no absolutos. No pienso en los $150, no pienso en $135. Pienso en Argentina versus el resto del mundo. Pienso en Argentina respecto a otros mercados. ¿Vendo Chicago o vendo Argentina? La pregunta que nos hacemos siempre. Voy a casos concretos para que vean esta cuenta. Entonces yo pienso en el 5 de octubre, Argentina valía $258 contra Chicago, pasado de centavos por bushel a dólares por tonelada, $335. Esto me da un diferencial de $77. Si yo hago 335 menos 258, me da $77. Que esa es la cuenta que les decía que le va a hablar un operador doméstico cuando le dice Argentina vale Chicago menos $77. Pero para mí eso no es referencia. Porque si yo pienso hoy que las retenciones dependen del tipo de cambio, los $77 no me dicen nada. Porque si el tipo de Argentina devalúa o se aprecia el tipo de cambio, este factor se va a mover
y debería mover el precio en el mercado doméstico. Entonces yo necesito estandarizar esto, lo estandarizo como veníamos hablando con la cuenta de los basis teóricos, que sería tomar $258 más los $12.5 que tengo de costos de elevación, paso en dólares por tonelada y le saco los impuestos. Ahí me falta un menos, es 1 menos impuestos. A esto le resto Chicago y me da 88 centavos por bushel. ¿Qué es esto? Que al 5 de octubre las bases en Argentina valían 88 centavos por bushel. De nuevo me pregunto, ¿qué hago? ¿Vendo MAT o Chicago? La respuesta a esto, lo pueden ver claro en el gráfico. Esto es la situación al 5 de octubre, fíjense que valía casi lo mismo. Esto en blanco tienen Chicago, en naranja tienen MAT. Y si se fijan hoy, Chicago vale casi el mismo valor contra MAT, que está abajo. Claramente Chicago está casi sin cambios contra MAT cayendo fuerte. Eso me muestra que la guerra comercial Estados Unidos-China había hecho sobrereaccionar los precios en el mercado local. Sumado a una situación de sequía de Argentina, los precios para soja, mayo 19 en ese momento, estaba caro. La demanda en China, de China para el poroto sudamericano había hecho que los precios sobrereaccionen y a mí me daba una situación, una ventaja, digamos, como productor en ventas en el mercado local versus Chicago contra lo que veo hoy. Está bien que con el diario de lunes todos podemos hacer plata, pero si lo miramos contra un promedio histórico en el gráfico que veíamos antes de las bases, y ven, al 5 de octubre estábamos en niveles por acá, muy por encima de su media, y podíamos decir la verdad que relativo a su media histórica, Argentina estaba caro. Cuando lo vemos contra destino y lo ponemos contra China, Argentina, sacando guerra comercial, Estados Unidos, China, estaba muy caro. Lo mismo pasa con Brasil. La situación es clara cuando lo ven en la posición hoy, con la caída. Si yo hago 241 contra este 330, me da que las bases van a estar por niveles de 40. Entonces, los precios en el mercado local cayeron algo así como $13. Entonces, repasamos la cuenta y hago la venta MAT al 5 del 10, $258, contra el nivel de Chicago. En ese momento yo lo hubiera comprado, porque estoy hablando de precios relativos, no absolutos. No es que me voy contra una venta de MAT simple, me voy contra una venta de MAT y compra de mercado de Estados Unidos. Lo miro en ese momento 88 over, en este momento, como les decía, 40, y eso me implica que tengo una ganancia de $13. ¿Cómo llego a este resultado? Hago al 5 de octubre $258. Chicago pasó a $1 por tonelada, situación al 26 de noviembre, y esto es simplemente hacer uno menos el otro. Ahora debemos tener en cuenta que acá Chicago, la posición de Chicago la hubiera ajustado por retenciones. No voy a vender, si por cada 100 toneladas de Argentina no compro 100 toneladas de Chicago, sino tengo que hacer ajustado por retenciones. Entonces por eso acá tomo retenciones y hago en esta situación la caída total de Chicago ajustado por esto. Entonces yo, si Chicago hubiera caído o cayó $5.14, a esto le saco las retenciones porque voy a tomar una posición más chica y me da que mi ganancia neta hubiera sido de $13 por tonelada. De nuevo, ¿qué es esto? Arbitraje de mercados. Compro un mercado, vendo el otro y tomo posiciones relativas. No me voy con el precio lleno. Después, y para ir cerrando, pienso en cómo hago una posición, o sea, en la práctica, cómo hacemos nosotros. Y de nuevo el foco acá no es traer algo trambólico, como dicen nuestros amigos paraguayos, sino traer cosas concretas que nosotros hacemos en la diaria, de Ecoagro como productor hacen a diaria, y también hacen los grandes en Argentina, Cargill, Cofco, Dreyfus, es operar un mercado contra el otro. Esto no es algo traído de los pelos, es algo que hacemos constantemente. Nosotros, para esta campaña que estamos sembrando, operamos más de una vez ya nuestra producción haciendo bases. Esto es vendiendo bases y comprándolas. Y es simplemente pensar en un mercado relativo al otro. Y después eso, para desarmarlo, es tomar una posición opuesta. Si yo en el momento inicial vendí MAT y compré Chicago, y bueno, estoy realizando una ganancia o tengo alguna inquietud en las bases o que puedan rebotar, la posición opuesta es comprar MAT y vendo Chicago. Es esta posición. Ahora, esto sería un rol de la posición.
En definitiva, yo lo que quiero hacer al final de la campaña es entregar mi grano y ponerle un precio. Si yo tengo soja y tengo con un delivery en mayo, tengo que entregarle a la demanda, digamos, el grano, y tengo que ir desarmando las posiciones. Entonces, si en el momento inicial estaba vendido en bases, que es venta MAT contra compra Chicago, tengo que dar vuelta a esa posición y llegar a un físico. Dar vuelta a las posiciones es simplemente tomar la opuesta. Pongo dos opciones pensando en el productor que va tomando distintas estrategias a lo largo del camino. Y cuando hablamos de short flat es directamente quedarme vendido en MAT si yo creo que Chicago o esta relación de precios debería ir desarmándose. Por último, de nuevo lo que estoy diciendo es, estoy pensando en el físico. Yo el día, el 1 de mayo, cuando sea, tengo que entregar el físico. Bueno, no el 1 de mayo, pero hay que entregar el físico y tengo que pensar en términos de físico. Después podemos darle algún soporte fundamental a esto. Si yo digo, bueno, pienso en bases y en términos relativos, ¿qué hago yo para darle un soporte fundamental? ¿Cómo impactan la oferta y la demanda doméstica en esta situación de precios? Y acá pongo un ejemplo del Departamento de Agricultura hoy, lo que está estimando para Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay. Y piensen que si Argentina y todo lo que es Sudamérica están estimando 193 millones de toneladas el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y hoy ya se está hablando que esto podría llegar solamente en Brasil, por como viene la campaña muy bien, a 126 millones de toneladas. Me da una situación que Sudamérica tendría 201 millones de toneladas. Frente a 201 millones de toneladas necesito que China siga demandando muy fuerte el poroto de Sudamérica, y la verdad que China no está apareciendo como demanda. Entonces yo necesito que no solo Argentina está muy por arriba de sus premios históricos para este momento del año, no solo que China siga comprando, sino que no me aparezca un competidor como Brasil, que está tirando con un chorro poroto de soja o va a empezar a tirar en enero, y encima se estima que va a empezar a cosechar antes de lo previsto, por lo que Brasil, en vez de exportar en enero 1,5 millones de toneladas, podría exportar 2 millones, 3 millones de toneladas, y esto va a generar mayor presión en el mercado doméstico. Entonces, en términos relativos, yo lo pienso, Argentina debería caer contra Chicago. Obviamente que Chicago ahora se soluciona la guerra comercial China-Estados Unidos, Chicago debería volar, pero Estados Unidos no va a volar, pero Argentina no va a volar en la misma medida. Entonces, capaz que nos encontramos en 2 semanas y ustedes me dicen, pará, vos cuando diste la charla, Argentina valía $242 y ahora vale 250. Yo te voy a decir, sí, pero Estados Unidos subió $20 y las primas en Argentina se hicieron pedazos. Y tal vez las primas en Argentina, que valen hoy 44 over, pasen a valer 20 under, o sea que tengas una caída de 60 centavos por bushel, eso hagan por 0.4, se te desplomaron las primas y el productor está pensando simplemente que subió $10 acá y vendieron $10 mejor, pero no está pensando en cómo cayó Argentina en términos relativos. De nuevo, ante los distintos escenarios, como decía Pablo, ¿qué herramienta concreta tomamos? Si yo creo que tengo un escenario que Argentina va a tener una superproducción o va a volver a los niveles de producción histórica, 57, 58 millones de toneladas, ¿qué acción concreta tomo? ¿Me quedo esperando que la suba de precios sea por Estados Unidos o por guerra comercial? ¿O tomo una acción para que eso se refleje en el balance de la compañía? Después, como conclusión, un poco todo lo que estamos hablando, creemos que no hacer nada es hacer algo, y si no haces nada, hacer algo es tomar riesgo, es incrementar riesgo en tu posición. Si yo tengo un spread en el mercado local, supongamos en trigo, que la posición diciembre contra la posición marzo vale $14 y yo lo guardo en una bolsa porque vale $14, pero no lo vendo en el diferido para capturar esos $14, estoy poniendo a riesgo mis $8 de embolsado. ¿Qué es esto? Que si esa relación de precios el día de mañana pasa a valer $6, estoy perdiendo $2. No estoy tomando una acción concreta, estoy tomando riesgos. Nosotros somos una empresa que reporta en la bolsa, no podemos tomar riesgos porque tenemos que ir a reportar a los accionistas, y mi trabajo es gestionar el margen de producción. Tal vez haya productores acá que tengan más o menos espalda, no estoy diciendo que Adeco no tenga espalda, pero al final del día tenemos que pensar cuál es nuestro costo de oportunidad. Si yo me quedo abierto y lo guardo en la bolsa y me quedo abierto al precio, y el costo de oportunidad, si el precio del trigo cae, son $2 por tonelada que estoy dejando sobre la mesa.
siempre en el foco de minimizar la exposición de variación al precio. Yo no manejo la variación al precio. Explicaba a Pablo que se tradea, o en Chicago opera 600 veces el volumen de trigo. Si yo espero que Argentina o el precio de Argentina de trigo, maíz, soja varíe en el mundo por lo que hace Argentina, estoy frito. 300 veces se opera el volumen de Argentina. Todas estas herramientas hacen que una EBITDA sea más previsible. Tal vez hayan productores acá que digan, la verdad es que a mí la EBITDA no me importa porque yo soy mi propio dueño, lo guardo en una bolsa, me siento sobre la bolsa y vendo cuando me tenga que ir de vacaciones. Pero yo como, digamos, head trader o estando todos los días, yo no me voy a dormir tranquilo si creo que el precio del maíz se puede hacer pomada y termino explicando una situación donde mi costo de indiferencia está por arriba del precio actual, cuando lo pude haber vendido, como nos pasó en trigo, en $230 y hoy vale $180. Entonces el productor dejó sobre la mesa $50 por no tomar una acción concreta. Y eso también estabiliza flujos de caja. Si yo tengo un rinde increíble y la campaña para Argentina creíamos que podía ser muy buena, ¿por qué no vendimos el trigo en $230 cuando nos daba un mejor flujo de caja y estabilizábamos? Entonces siempre, no para hacer crítica de las distintas posiciones que toma cada uno, porque cada uno tiene su, como decía Pablo, tiene su argumento para tomar una posición, sino para tomar acciones concretas y dejar una situación o una EBITDA estable o irme a dormir tranquilo. Yo me acuerdo cuando el maíz argentino valía $98 y nos juntábamos en charlas con distintos productores y me decían, pero esto va a subir. Y bueno, creemos que sí, que debería rebotar el precio. Pero hasta que rebota, ¿qué hago? ¿Me compro una caja de Ribotril y me voy de vacaciones? Y nosotros no queremos tomar Ribotril y ir a las vacaciones. Bueno, con eso vamos cerrando. Dejamos algunas páginas de interés por si quieren seguir esta misma cuenta. No es que tenemos que tener herramientas súper poderosas para hacer la misma cuenta. Simplemente es entrar a la página de Chicago, ver precios IBOT. Entro a la página de Matba, veo precios, armo un Excel, hago una tablita, pongo retenciones, pongo tipo de cambio y con esto o podemos ir replicando o monitoreando situaciones de precios con toda la información que dejamos atrás de qué puedo hacer frente a las distintas situaciones. Muchas gracias. Bueno, la verdad que este era un repaso que queríamos hacer de distintas herramientas que hay en el mercado, que a veces no las conocemos o a veces nos la dice nuestro corredor y no llegamos a entenderlas, ver que no son tan complejas como parecen para nosotros y que son herramientas que están en el mercado que se pueden aprovechar y que podemos. Bueno, nuevamente buen día. La idea es charlar e interactuar el análisis técnico que nos trae Rubén Ullúa. Rubén Ullúa es un analista por acá, señor Mariano. Te explico una cosa, un detalle. Yo tengo una gran admiración y respeto por Rubén Ullúa, porque aunque ustedes no lo crean, a él lo siguen a nivel nacional, participamos en muchos foros y es muy respetado. Pero no tengo la mitad que tengo con Mariano Echegaray, viste que me habló más seguido y todo. Ayer a la noche íbamos a comer un asado y el señor se fue a ver a Abel Pintos. La verdad, mirá, me dejó anonadado. Rubén, la próxima vez arreglo con vos, la noche anterior. ¿Qué dirías si te digo que yo voy el jueves? Así que imagínate. Fanático Abel Pintos, entonces aquí en Córdoba. Mirá que bien. Mirá que vos cantás lindo, pero él te gana. Él te gana, ¿cierto? Bueno. Así que bueno, la idea va a ser interactuar, vamos a ver el análisis técnico de Rubén, vamos a interactuar un poquito todos, así que vamos a poner más ímpetu y va a hablar de planificación fiscal Mariano, donde también lo vamos a interrumpir. Adelante. Bueno, se escucha todo, ¿no? No, agarra este. Bien. Bueno, buenos días a todos, gracias obviamente a la gente de la educación por la invitación. Yo la quiero hacer obviamente breve porque queremos interactuar bastante, así que en realidad yo quiero enfocarle, mirar el mercado. Yo soy, más que nada me considero una persona de mercado donde
básicamente siempre miro una solo lenguaje, digamos, dentro de los mercados. Me dedico tanto a lo que es mercado de financieros como de commodities. Digo que el lenguaje que siempre miro es el lenguaje de los precios, digo, ¿no? Para mí, los precios, yo como técnico, como analista técnico, los precios tienen mucha información más allá de la que nosotros consumimos habitualmente, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando ustedes toman decisiones, compran, venden un activo, están tomando decisiones en base a una perspectiva de lo que ustedes eventualmente creen que va a pasar, y eso se refleja en los gráficos básicamente, ¿no? Entonces simplemente les decía, cuando uno planifica, las cosas parecían ser que son simples, uno planifica siempre esperando que algo ocurra y lograr un objetivo que en definitiva bueno, que nos dé ese rendimiento o esas expectativas que eventualmente uno parte, ¿sí? Sin embargo, cuando vamos al mercado nos encontramos con algo parecido a esto, digamos, ¿no es cierto? El ida y vuelta de los mercados, la dinámica que toman básicamente los mercados, nos empiezan a un poco a asustar, digamos, ¿no es cierto? Es decir, es como que el objetivo que al comienzo veía como muy fácil, muy simple, ¿sí? En definitiva se me puso mucho más complicado. Entonces, lo que queremos nosotros del lado técnico básicamente, obviamente que dentro de lo que es la toma de decisión del mercado financiero, ustedes van a encontrarse que están las dos variables, están las dos fuentes, están las dos corriente, como se le llama, dentro del fundamental, que algunos de los chicos ya estuvo hablando, e incluso Antonio habló al comienzo, digamos, cómo están las condiciones hoy políticas, digamos, comerciales, el tema entre China y Estados Unidos, en fin. Bueno, pero al fin y al cabo, del lado técnico, nosotros vemos el mercado, como les decía a ustedes, en base al comportamiento de los precios. Y nosotros estamos convencidos, como técnicos, que los mercados son cíclicos, que los mercados tienen comportamientos cíclicos. Y no solamente tienen comportamientos cíclicos, sino también que encima los mercados tienen ciclotimia, o sea, tienen esta característica que habitualmente cuando todo está mal, ¿sí? La tendencia alcista, o sea, dentro de un ciclo de mercado nosotros vamos a encontrarnos fases positivas y fases negativas. La tendencia alcista nace justamente en medio del desconcierto. Cuando todo está negativo, cuando todos estamos negativos y convencidos de que lo peor está por venir recién, el mercado justamente está haciendo pisos y empieza a comenzar a recuperar, ¿sí? Entonces nos genera ese efecto de desconcierto muchas veces. Y al contrario, cuando todos creemos que está perfecto, ¿sí? Argentina el año pasado, a final del año pasado, volaba la bolsa, volaban los bonos, el Bonar 24 te rendía casi un 3,8%, o sea, estaba todo perfecto. De repente nos encontramos con que el mercado luego viene y nos hace el golpe que nos hace, digamos, ¿no es cierto? Es decir, y el mercado va generando los estados de humor tradicionales que son en cada uno de nosotros. O sea, acá arriba nos ponemos todos tristes, acá nos ponemos todos contentos. Entonces, la pregunta, uno como técnico, como analista técnico, más allá de mirar gráfico y mirar comportamiento y herramientas, soporte, resistencia, lo que quiero mostrarles es decir, nosotros trabajamos todo el tiempo tratando de medir en qué fase dentro de un ciclo de mercado nos encontraremos, en qué fase nos encontraremos para la soja, en qué fase nos encontraremos para los diferentes granos, para el mismo mercado financiero, digamos. Es un poco la idea, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el mercado tiene una condición, siempre castiga consensos, como recién decía. Fíjense que cuando el 5% solamente está positivo y el 95% está negativo, en términos relativos, digamos, ¿sí? Vamos a ver que en realidad nos empezamos a convencer entre nosotros, ¿sí? Si ustedes dicen, yo le preguntaría a ustedes, a ver, ¿cómo ven el país hacia adelante? Seguramente muchos me levantan la mano diciendo, y mira, estamos complicados, creo que en realidad podemos empeorar y posiblemente podamos empeorar. En fin, o sea, tenemos una situación que nos vamos retroalimentando. Sin embargo, decir, ¿saben qué pasa? Que los mercados tienen esta condición, digamos, ¿no? Si todos estamos vendidos y todos estamos afuera, la pregunta es, ¿qué probabilidad es que el mercado siga bajando? Y es baja. ¿Por qué? Porque si todos están vendidos, todos están afuera del mercado, la única probabilidad es que solamente con que alguno de ustedes comience a comprar, el mercado va a subir. Entonces el mercado tiene este efecto contrario habitualmente, ¿sí? Y leer eso es muy interesante porque nos permite a nosotros ser bastante críticos también con la realidad al momento de tomar decisiones, ¿no es cierto? Yo les quiero mostrar lo siguiente. Este es el comportamiento. Hace 4 años la soja, recordemos lo siguiente, la soja, el comportamiento de la soja en Chicago, obviamente a nivel local, el máximo histórico lo vimos en el año 2012, ¿sí? Con una soja que valía aproximadamente 1.750 centavos de dólar por bushel aproximadamente, ¿sí? Desde 2014, septiembre de 2014, como ustedes ven allí, que la soja en ese momento valía 904 centavos, hace 4 años que el mercado está estancado. ¿Qué significa estancado? Bueno, en realidad hay una franja de precios que el mercado fluctúa entre 1.100 centavos promedio y 850 centavos y ahí estamos.
A la pregunta es decir, ¿tuvo condimento el mercado para seguir bajando? Pensando que venía de 1700. Sí, miren cómo que no va a tener. Si en el 2014 se desplomó el petróleo hasta el 2016, se cayó 50%. Si el mundo se empezó a apreciar el dólar y en realidad el euro pasó de 1,60, pasó a 1,04. Si de repente no teníamos que triple super cosecha en Sudamérica, en la Norteamérica, es decir, había exceso de cosecha, ¿sí? Y encima nos viene el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y Trump. Entonces la pregunta que nosotros decimos, ¿el mercado tuvo fundamentos para bajar? Sí, claramente. Si ustedes ven cada proceso de recuperación que hizo el mercado acá, ¿saben qué fue esto? Este fue el momento donde tuvimos problema hídrico nosotros, 2016. ¿Sí? ¿Saben qué fue esto? Bueno, esto también fue el momento nuestro de la seca, digamos, ¿no es cierto? Es decir, los rebotes fueron climáticos, pero de lo que quiero llegar, fundamentos bajistas para que el mercado siga depreciando precios, efectivamente los hubo y el mercado no bajó. ¿Y por qué marcó? ¿Ustedes se preguntaron por qué el mercado no sigue bajando? Yo lo que digo es básicamente porque hay un consenso generalizado, en definitiva, donde el mercado ya no tiene vendedores. El mercado perdió fuerza vendedora y tuvo condimentos para seguir bajando. Sin embargo, perdió fuerza vendedora. ¿Y qué significa que perdió fuerza vendedora? Tan simple como esto. Lo que tienen granos, es decir, los productores hoy que tienen granos, como yo digo, tenemos triple super cosecha, tienen grano. ¿Cuál es en realidad? Y la pregunta es, ¿por qué en realidad no venden? Y porque en realidad cuando el productor, el precio se le cae, ¿qué dice? Retengo. No vendo, yo estos precios no te vendo, te dice. ¿Sí? Aquel productor que en realidad, aquel comercial, digo, que en definitiva tiene que comprar soja o tiene que comprar maíz porque tiene que procesar o lo que sea, no tiene apuro de salir a pagar. ¿Por qué salir a pagar si en realidad hay un montón de grano en el mundo? Entonces no tiene apuro de salir a pagar. ¿Sí? Entonces el único que me puede mover el precio, ¿saben quién es? El especulador. Como le mostraron los chicos anteriormente, el mercado tiene una dinámica especulativa, los flujos van entrando y saliendo. El problema es que en el último tiempo los flujos desaparecieron de este mercado. El especulador no tiene patria. ¿Por qué no tiene patria? Porque el especulador, y se lo digo como especulador, digamos, ¿cierto? Es decir, el especulador buscamos las oportunidades. Básicamente decir, ¿dónde está la oportunidad de mercado? Ah, ahora está en soja, vamos a soja. ¿Dejó de ser soja? Bueno, iremos a bolsa de Estados Unidos, iremos a tasa, iremos a dólar, iremos lo que sea, digamos, en definitiva, ¿sí? El especulador tiene esa particularidad. Entonces, hoy nos encontramos con un mercado que perdió fuerza vendedora. ¿Y por qué no sube? No sube justamente porque nadie de los comerciales va a salir a pagar precios si no tiene intención. Si los fundamentos justamente son los que acabamos de comentar. ¿Sí? El único que te va a salir a pagar precio cuando el mercado empieza a subir va a ser el especulador cuando vea que hay una luz allá al fondo del túnel. ¿Sí? Y eso tiene que ver algo importante. Entonces, con esto que quiero decirles, hoy en términos técnicos, si analizamos un poco el comportamiento de precios y demás, observamos que más allá de todo el fundamental bajista que ahí está, que estuvo a lo largo de los últimos 4 años, hay un mercado exactamente que no quiere seguir bajando. Y eso me dice a mí que estamos más cerca de los pisos. Ahora, muy bien. Que estemos más cerca de los pisos no significa, digamos, que el mercado vaya a subir. Porque el mercado, digamos, de bolsa, perdón, de granos, tiene esta particularidad. Fíjense lo que le costó al mercado subir acá. ¿Sí? El mercado se queda ahí. El mercado de commodity tiene esa particularidad que deja de bajar y se queda ahí, digamos. Entonces, es decir, lo que quiero mostrarles es posiblemente que estemos más cerca de la zona de consolidando zona de pisos, pero bueno, posiblemente la salida se retarse un poco en tanto y en cuanto el mercado especulativo no vea justamente una luz para poder meterle flujo, ¿no es cierto? Fíjense lo que pasa con el maíz. Estamos en la misma condición, ¿sí? La misma condición. Hace 4 años que no es negocio el maíz. No es negocio del lado del especulador. El especulador huye contra una tendencia lateral. En el mercado financiero, ya sea cual sea el activo, tenemos 3 tendencias. El mercado puede subir, puede bajar, puede lateralizar. Si yo le juego a la tendencia alcista, compro, vendo, saco el diferencial, todo muy lindo. Juego a la tendencia bajista, creo que el mercado baja, bueno, me vendo. Cuando el mercado se cae, tomo la ganancia, todo muy lindo. Cuando el mercado lateraliza, pierden todos. Pierden todos porque el mercado, va para arriba, no va para abajo, no va para arriba, va para abajo. Me cansé, no hago nada más. ¿Y el mercado qué hace? Contrae volumen y hace automáticamente lo que se ve. ¿Sí? Entonces es un mercado que está apático, pero eso no significa que tiene potencial mayor de caída. Me da la impresión que estamos consolidando pisos. Para ir directamente, quiero mostrarles una cosa. A pesar de que les decía recién, a pesar de que el fundamental es negativo hoy y digamos, de manera concreta, digamos, si no sabemos si se va a agravar o no se va a agravar la situación con China y Estados Unidos y demás, ¿sí? Yo quiero decirle, las curvas de futuro tanto de soja, ¿sí? Tanto de maíz,
como de trigo, las curvas, las expectativas que se pagan en la curva de futuro, más allá que tiene una tasa y demás, fíjense, son positivas. ¿Eso qué me habla a mí? Me habla claramente de que ya hay una expectativa de que el precio puede tender a recuperarse. Ahora sí, uno mira los precios, en proyección tampoco te dice que va a volar. Si te dice, bueno, el mercado tiende, estamos en el peor momento de lo que sería básicamente en términos de precios, ¿sí? Estamos en el peor momento, pero todo tendería como a recuperarse, ¿sí? Entonces, veamos un poco del lado del análisis técnico qué es lo que nos muestra a nosotros, ¿sí? Tanto en Chicago como local. Primero quiero mostrarles lo siguiente. Para mí como técnico, ¿es casualidad que el mercado esté frenado acá entre 850 centavos y 750 centavos? Para nada. ¿Por qué? Es una zona que contuvo acá, contuvo acá, contuvo acá. Acá contuvo en el momento del subprime. El mundo se destruía, ¿sí? Y el mercado contuvo. O sea, el mercado tiene memoria. El mercado fue a esta zona y el mercado ahí dijo, yo de acá no bajo más. ¿Sí? Y ustedes, si se fijan, como le digo, ahora que el mercado contenga, fíjense que tiene periodos donde eventualmente el mercado... Estos son un gráfico mensual. Si fíjense, cada barra de esto es un mes operativo. Acá el mercado tardó 6 meses en reaccionar. Acá tardó 6 meses en reaccionar. Entonces, lo que quiero decirle, cuando hablamos de piso, hablamos de que parecía ser que la baja mucho más allá no tiene. En todo caso, habría que estar expectante a ver cuándo el mercado comienza a recuperarse. La estacionalidad nos empieza a favorecer, nos dice, mirá, a partir de octubre, por estacionalidad de los últimos 30 años, la soja debería comenzar a traccionar, ¿sí? Después, obviamente, el mercado hace lo que quiere. Digo, hay una estadística que estacionalmente en Estados Unidos, obviamente, por razones estacionales, vos empezás a entrar en el periodo de post cosecha, digamos, y el mercado indudablemente empieza a recuperar en cuanto a precios, ¿sí? Y esto es lo que le quería mostrar. Este gráfico que me muestra básicamente los grandes especuladores en celeste, los comerciales, digamos, en los 3 grandes jugadores, los comerciales en bordó o en rojo, y el pequeño especulador que en amarillo, que no difiere, no aporta mucho, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un pequeño jugador no impacta tanto en el mercado. ¿Qué le quiero mostrar? La pregunta es, ¿por qué dejó de caerse la soja? ¿Por qué a pesar de la tendencia de fundamental bajista y demás, el mercado no baja? Porque acá tenés básicamente un participante, que es el comercial, que en realidad estos precios te dice, yo compro. Me das soja 8.50, yo te compro. Me das 8.10, yo te compro. Fíjense, cuando los especuladores se fueron en los últimos meses, fíjense, se fueron vendidos y dijeron, no, esto va para abajo y se va a caer fuerte por la guerra china con comercial y demás. Y no, yo te compro. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los especuladores? Recularon. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrarle es la fuerza vendedora no está en el mercado, ¿sí? Lo que no hay fuerza compradora para que el mercado suba. Pero eso que me dice, mirá, los pisos parecían ser que son estos. Un poquito más, un poquito menos, pero estamos acá. Ahora, lo que tenemos que encontrar es una expectativa, un detonante, seguramente va a ser fundamental, ¿sí? Para que eventualmente los especuladores vean la luz en el fondo del túnel y empiecen a meter dinero. Fíjense, esto se llama interés abierto. ¿Qué es el interés abierto? Es la cantidad de contratos abiertos en el mercado. Se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque no hay interés, no está entrando flujo. Entonces, si no está entrando flujo, ¿cómo se va a caer el mercado? Si no está entrando flujo, ¿cómo va a subir el mercado? O sea, es un mercado que está apático y por eso nos encontramos que el otro día, sin ir más lejos, el día lunes, hoy estamos a miércoles, el lunes nos encontramos con una soja que caía 2% y ayer en la soja ya se recuperó un 1,5%. Entonces, estamos ahí, no tenemos ni que asustarnos a tanto ni nada. Estamos en un mercado que claramente no quiere ni subir ni bajar. En fin. Voy pasando más rápido. En el caso de harina de soja, fíjense, la situación es bastante similar. Me preocupa un poco más porque estamos muy en niveles de contención ahí. Pero quería mostrarles lo siguiente. Fíjense en la harina de soja también cómo los especuladores redujeron toda su posición compradora. Se redujo la posición compradora, miren, interés abierto, también cayendo. Esto te muestra también debilidad del vendedor, ¿sí? Vamos al mercado local. ¿Qué nos dice? Luego del fuerte golpe, nosotros tuvimos todo este rally asociado a todo este tema de la guerra china, que nos poníamos contentos, llegamos a ver niveles de $340 de soja y de repente hace aproximadamente desde mayo en adelante que el mercado se nos desplomó y nos encontramos con una soja hoy actualmente en la zona de $241, $242, ¿sí? Del lado técnico, ¿qué me dice a mí? Del lado técnico me dice, mira, estás en soporte. Fíjate, yo tengo igualdad de movimiento. No quiero ser muy técnico en lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero tenés igualdad de movimiento de las caídas, tenés zona de contención, zona que fueron de referencia. Tengo indicadores técnicos, matemáticos que me empiezan a mostrar divergencia. ¿Qué es divergencia para un técnico? Dice, mirá, el precio sigue bajando y el indicador dice, yo no quiero seguir bajando más.
¿Eso qué te muestra? Que es un mercado que está también con fuerza vendedora bajista, baja fuerza vendedora, digamos, ¿sí? Entonces, sigo pensando que esta somos zona de pisos. Yo no veo la intención, la necesidad, digamos, obviamente, más allá de lo que le comentó a los chicos, que yo adhiero, no quiero decir con esto que uno tiene que decir quedarse con todo el grano, no, yo adhiero que en realidad ustedes tienen que tener una estrategia comercial, digamos, ¿no es cierto? Quiero ser claro con eso. Ahora, si ustedes me preguntan, che, Rubén, simplemente enfocado a lo que vos analizás, ¿vos en realidad te harías muy apurado en salir a tomar precio en el mercado? Yo no tendría tanto apuro, porque veo un mercado más cerca del piso. Eso no quita que ustedes tengan que planificar igual y tienen que obviamente estar atentos, porque uno no tiene la razón. El mercado hace lo que quiere, no va a hacer lo que quiero yo, ¿sí? Ese es un poco el punto, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, en términos de pesos, esto es un poco el disponible en pesos. Obviamente esto va a depender mucho del tipo de cambio. Vemos también en términos de dólares, el disponible del dólar es un mercado también en zona de contención intentando recuperar. Y finalmente la pregunta es ¿cuándo el mercado puede ser subir? Bueno, esto es como un poco, esto es creer o reventar, ¿vieron? Como les dicen, las brujas existen, pero digo, no existen, pero que las hay. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿sí? Hay cierta ciclicidad del mercado de soja, que insisto, esto es creer o reventar y simplemente lo agarrémoslos con pinzas, ¿sí? Que nos muestra una cosa, nos muestra que la soja tiene un ciclo temporal de 26 meses en Chicago. 26 meses fue negocio, compraba barato y vendía caro. 26 meses no fue negocio, el mercado se contrae, 26 meses fue negocio, 26 meses no fue negocio. 26 meses compraba barato, vendía caro. 26 meses el mercado no fue negocio. Y acá fíjense, a pesar del fundamental bajista, el petróleo bajando, el dólar apreciándose, ¿sí? Tuvimos un ciclo incluso neutro alcista. Y fíjense que de acá el mercado, ¿qué está haciendo? Ciclo bajista. ¿Cuándo termina? Mayo de 2019. Justo para nuestra cosecha. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, esto avala un poco, mirado en el análisis, dice, mirá, no hay fuerza vendedora. ¿Puede bajar un poco más? Sí, no creo que baje mucho más. Ahora, la salida alcista posiblemente pueda retardarse un poco. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, básicamente, ¿sí? Yo hoy creo que el mercado, si nos da una buena recuperación, que no la descarto, insisto, a nivel local, un mercado que se me pone en términos de técnicos, estoy hablando, ¿sí? En términos técnicos me dice una soja local, mayo 2019, que se pone MATBA arriba de $255, empieza a dar ánimo comprador, o sea, me permite a mí pensar que vamos a tener un proceso de recuperación. Mientras eso no ocurra, estamos en una zona simplemente de contención y un mercado que puede estar fluctuando entre $250 y $235 desde mi punto de vista, ¿sí? Para ir más rápido, vamos a ir básicamente, va a pasar rápido el maíz que me muestra lo mismo que les mostraba recién. Fíjense, ¿es casualidad que al mercado acá cada vez que llega acá compran? ¿Sí? Acá lo vendieron, acá lo compraron, ¿es casualidad que cada vez que el maíz llega acá lo venden? No, el mercado está fluctuando en esa zona, el mercado tiene una tendencia lateral y obviamente mientras tenga una tendencia lateral acá el flujo no va a llegar, porque al especulativo no le interesa esta tendencia, no le interesa, digamos, ¿cierto? Entonces fíjense lo probado, hoy necesitamos por lo menos un movimiento de maíz en Chicago arriba de 390, 400 centavos para decir, me parece que en definitiva esto está queriendo empezar a reaccionar, ¿sí? A nivel local, eso maíz corto plazo. Vimos que en los últimos días el maíz está recortando, yo lo veo en zona de contención, de donde espero que eventualmente el mercado empiece a recuperar. Como ustedes ven, la participación de los fondos en maíz, y eso que el maíz generalmente siempre está mucho tiempo comprado, es realmente reducida, y eso te muestra una vez más. ¿Cuál es el riesgo que salgan los fondos de golpe a querer venderte de golpe maíz? Y parece ser bajo, si en definitiva ya no tienen casi nada de posición comprada. La única idea que podrían venderte fuerte y ponerse negativo es que se vayan vendido maíz, o sea, que se queden netos vendidos maíz, ¿sí? Pero hoy no se ve eso, digamos, ¿cierto? No se ve una intención. Fíjense que el maíz con un maíz plano, en términos de precios, vemos que incluso los fondos han menguado su posición compradora, pero digamos no se han desarmado, digamos, ¿no? Y finalmente el maíz local, que te muestra lo mismo que le mostraba en soja, te muestra que la zona de 135, 128, zona de contención, y me dice, mira, yo necesito un maíz, por ejemplo, pensado mayo, julio, el año que viene, siempre estudiando niveles técnicos, ¿sí? Me dice, mira, necesito un movimiento arriba de $145, si me empieza a traccionar arriba de $145, puede ser que se empiece a estimular el movimiento de recuperación. Mientras tanto, estamos en una zona de base donde el mercado eventualmente se puede quedar por aquí, ¿no es cierto? No veo tampoco un mercado cayéndose mucho más de los valores actuales, ¿sí? En fin, ¿cuál es la relación que tenemos soja-maíz semanal? Soja-maíz semanal, fíjense, en realidad esto es Chicago. Así como le mostraba el ciclo temporal de soja que me decía cada 26 meses y que en 2019, en mayo, me daba como el final del ciclo bajista. Fíjense que aquí hay un ciclo de 30 meses que me dice, miren, 30 meses fue negocio tener soja y no maíz.
30 meses fue negocio tener maíz y no soja, ¿sí? 30 meses fue negocio tener soja y no maíz, 30 meses fue negocio tener maíz y no soja, acá fue negocio tener soja y no maíz, acá donde el ciclo se medio que le pifió, y acá en realidad fíjense que todo este rally de soja contra maíz fue puramente asociado a lo que fue el momento de nosotros, digamos, el problema hídrico que tuvimos en el primer semestre digamos, de contra cosecha en el 2016, y luego fíjense el mercado partiendo un ciclo bajista que otra vez termina ¿dónde? Termina en mayo de 2019, es decir, del lado técnico te muestra nuevamente que vamos a pasar, digamos, un periodo todavía, podría ser por un mercado donde un semestre, el primer semestre, que es hacia nuestra cosecha, con una condición de precios no muy alentadora, pero tampoco muy baja de los valores actuales, ¿sí? Creo que cualquier intento de recuperación que el mercado ustedes tendrían que aprovecharlo eventualmente para ir tomando cobertura si es que eventualmente tienen alguna necesidad de ir cerrando, ¿no? Finalmente, para dar trigo, fíjense que el trigo, la situación es bastante similar. Tuvo su rally el trigo en el último tiempo, a comienzo de año, digamos, ¿no es cierto? Bueno, a mediados de año de este año, donde llegó a la zona de 600 centavos, ahora está recortando. Mi impresión es que el recorte es temporal. Yo soy optimista para el trigo, quiero decirlo, ¿sí? Y vemos otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Los fondos ya habían desarmado toda su posición compradora, todo lo que motivó la suba de trigo esta suba de trigo. ¿Por qué subió el trigo? ¿Por qué subió el trigo? Ah, no, sí subió por el problema climático, que era seca en Europa. Sí, pero lo cierto es que eso es lo que motivó el ingreso de flujo, como recién le decían los chicos, ¿sí? Que creo que Pablo o Agustín, ¿no? Es decir, le hablaban justamente del tema de los flujos. Entonces, el punto es ese un poco también las cosas, ¿no? Es decir, hoy eso ya se erosionó y es un mercado que está en zona de contención, zona de soporte. El mercado dijo, yo de acá abajo no quiero bajar, yo debajo de los 500 centavos, 480 centavos, no quiero bajar más. Y ahí está, ¿sí? Si miro el mercado local, ¿qué veo? Veo el mercado local de Rosario, trigo a enero, contra cosecha. Hoy, bueno, en realidad esto fue el lunes, operando en 191, ya el trigo ayer, creo que si no me equivoco, cerró en 193. Es un mercado que está intentando traccionar, ¿sí? Está intentando traccionar y yo veo posibilidades de recuperación. En fin, lo que quiero decirle para ir cerrando, mis conclusiones son: la fuerza vendedora del lado técnico, y quiero darle ese enfoque, ¿no? Del lado técnico, la fuerza vendedora de los granos se muestra débil a pesar de la existencia de detonantes bajistas existentes, ¿sí? Yo quiero decir, el fundamental de bajista sí es correcto. Lo que uno observa del lado de los precios es que el que vendió ya vendió, y el que tiene no tiene ganas de vender, y el que no está en el mercado no tiene ganas de participar. Ese es un poco el resumen, digamos. Entonces eso te dice, hay poca fuerza vendedora, ¿sí? A pesar del negativismo que puede llegar a haber. Tanto soja, maíz como trigo se muestran en zona de soporte y importante a mediano plazo, lo que nos advierte que estamos en valores de piso, lo que les decía recién. Los rebotes técnicos en precios son esperados hacia el primer trimestre de 2019, esa es una expectativa mía, simplemente, ¿sí? Sin embargo, será necesario el retorno de flujo especulativo para armar tendencia alcista mayor. Es decir, nosotros dependemos del especulativo, que el especulativo encuentre alguna luz que tenga que ver con el sector, alguna luz que tenga que ver puntualmente con algo climático, con que se destrabe esta situación comercial con China, con alguna luz que puede venir del lado financiero. No sabemos qué va a pasar con la tasa, tenemos esa guerra Fed-Trump en este momento, ¿qué va a hacer? Si la Fed va a seguir subiendo la tasa o no, si la caída del petróleo puede generar algún impacto, es decir, la decisión de retrasar un poco la suba de tasa, porque en definitiva no tendría mayor impacto sobre la inflación. Es decir, situaciones que van a ir viendo en el mercado, que de alguna forma una baja del dólar, un recorte del dólar también podría motivar a un ingreso de commodity. Es decir, situaciones que podemos ir viendo en los próximos meses seguramente. Tomar cobertura en estos valores debería estar más relacionado a cubrir riesgo político que riesgo de precio. ¿Por qué digo esto último? Básicamente, insisto, quiero dejar claro lo siguiente. Soy totalmente, avalo lo que acaban de decir los chicos. Soy la idea que hay que planificar. No soy partidario de que simplemente hay que tener el grano en el campo y ahí estacionado, porque claramente no es una buena estrategia de negocio, ¿sí? Simplemente lo que estoy diciendo, del lado mío analítico, no veo una necesidad de apuro a salir a correr para armar precio, digamos, ¿sí? Ahora bien, porque digo relacionado al riesgo político, simplemente va asociado a esto. Va asociado es que desconozco del lado de mi análisis, desconozco si mañana nos van a hacer un nuevo ajuste de retenciones, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, como desconozco respecto de eso, en realidad yo veo que la posibilidad de cubrir precios va más asociado a esto eventualmente que lo que pueda llegar a ser el precio. Para cerrar, quiero contarles simplemente un cuentito, ¿no es cierto? Un cuento muy chiquitito,
que dice que había dos hijos se fueron al África, el padre manda a los dos hijos al África a vender zapatos, ¿no es cierto? Entonces, claro, los dos hijos van al África y de repente, cuando llegan al África, uno lo llama por teléfono al padre y dice, papá, me mandaste a vender zapatos al África, acá andan todos descalzos, y no voy a vender un solo zapato, me voy a volver ya, digamos, ¿no es cierto? Y el otro lo llama al ratito y le dice, che, pa, me mandaste al África a vender zapatos, es cierto lo que dice mi hermano, no, digamos, acá andan todos descalzos, pero me estoy pensando, dice, ¿cuántos zapatos voy a empezar a vender cuando empiecen a usarlos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero decir de alguna forma, es decir, una misma realidad que la que estamos viendo, se puede ver de dos perspectivas, digamos, ¿sí? Yo del lado técnico veo que en realidad que las condiciones actuales de mercado son realmente difíciles, sí. Hay incertidumbre, sí. Y no solamente del lado del agrícola, hay incertidumbre en general mundial de muchos digamos, lugares, digamos, ¿sí? Sí, más allá de la local nuestra, ¿sí? Sin embargo, lo que veo es que el mercado jugó una apuesta, y la apuesta es que acá se estacionó, digamos, y acá lo viene estacionándose hace 4 años que el mercado está estabilizado. Entonces, simplemente lo que quiero decir, si los mercados son cíclicos y los mercados descuentan, entonces yo como técnico tengo que sumarme a la idea de decir, me parece que en realidad lo peor ya lo estamos viendo y que en definitiva, en cuanto a precio, podemos tener mejor expectativa hacia adelante. Así que, bueno, muchas gracias. Antes de irte y que pase Mariano, digo, como abrió el dólar con una baja de 0,2, 38,80, digamos, el futuro noviembre, que casi es el contado, no anda. Entonces, digamos, la pregunta en función de lo que sacamos hoy nosotros también en nuestra página, que vivimos una situación loca en el mercado, porque estamos viendo suba riesgo país, si hay suba de riesgo país, tienen que bajar las acciones. Bueno, acá suben las acciones y sube el riesgo país. Bueno, si sube el riesgo país, el dólar tiene que subir, el dólar está estable o a la baja. Entonces estamos viviendo una situación muy loca desde el punto de vista de los mercados. ¿Cuál sería tu perspectiva, digamos, del dólar, bonos y acciones de forma rápida, porque hemos pasado el tiempo y tiene que venir Mariano? No, a ver, yo creo que en realidad la suba de acciones se está viendo en términos de pesos porque el mercado está acompañando la suba del dólar en realidad, ¿sí? En términos de dólares no se está viendo la suba de acciones, en realidad lo que estamos viendo es que los ADR están perdiendo, digamos, bastante. Y hoy por hoy la pregunta es, vuelvo a lo mismo, a misma condición, digamos, ¿no es cierto? El punto es, el mercado en términos de dólares, el mercado argentino, la bolsa argentina desde enero hasta la fecha ya se cayó 65% en términos de dólares. Luego tuvo un proceso de recuperación, ¿sí? Los bonos también tuvieron su golpe y lo que estamos viendo hoy en el mercado es un mercado cierto de desconcierto, justamente por lo otro que estás mencionando, y un mercado que te muestra cierta, digamos, condición donde te dice, el comprador te dice, mirá, yo a estos precios te compro acciones, pero no estoy dispuesto para pagar para arriba. ¿Me explico? Entonces decir, viste cuando vos ves algo barato, decís, mira, esto sí está barato. Yo no estaba pensándolo comprar, pero me parece que estos precios yo los pago. Ahora, si tengo que ponerle flujo hacia arriba, y eso no se ve. Entonces eso es lo que se ve en el mercado. Un mercado que se estacionó en una zona de soporte, una zona de contención, tanto bonos como digamos, acciones. Sin embargo, lo que vos observás en este momento es el poco apetito de los fondos, del inversor y demás, empezará a traccionar para arriba. Entonces, nunca te arma tendencia. Entonces vas a encontrarte esta situación de desconcierto, de que el mercado está acá yendo y viniendo, digamos, pero en definitiva con un 60% más abajo de los valores que estaba antes, ¿no? Y respecto del dólar, es difícil del lado técnico hacer dólar cuando hay tanta regulación, digamos, ¿cierto? Porque los técnicos somos, pero digamos, de alguna forma yo creo que la lectura que estoy viendo en este caso, básicamente en estos días, yo la veo que en realidad no va ajeno a lo que está pasando afuera, digamos. Y el otro día cuando subió el dólar, subimos viernes y el día lunes subió el dólar, tuvimos también un rally en el real, pasó a 3,95, subió el dólar en México. Es decir, me parece que el problema de Argentina me da la impresión de entre otros, digamos, me parece que en realidad tiene una particularidad que va asociado a que estamos muy a la merced del exterior también, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a veces que estamos como muy débiles y cualquier golpe que te pueda recibir de afuera, yo lo veo como Argentina muy vulnerable. En la medida como ayer Brasil también recortó, fíjate que rápidamente el dólar se retrajo un poco, digamos. Así que por ahora no veo una locura de voladura de dólar en lo inmediato. Por ahora. Después lo veremos, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, lo despedimos con un aplauso. Le invitamos Mariano Echegaray, bajo el mismo formato, vamos a hablar de planificación impositiva
y después vamos a hacer nosotros algunas preguntas, a ver si nos conviene sacar algún crédito de esta tasa desde el punto de vista impositivo o no, para llevarlo un poco más al plano real. Vamos a tener previsto, cuando termine este bloque, un break, y después vamos a venir con el bloque de Juan Carlos Vaca, que está por aquí, que pare, que va a salir por la pantalla, y vamos a llegar al final con la exposición mía. Hola. Ya en un minuto estamos. Yo te voy a dejar este micrófono. Ya me trajeron uno de No importa, solar. pero es ganador. ¿No? Ahí estamos. Hola, señor. La copita. No, te lo dejo. Y ahí está. No, ese déjalo para Mariano, la cámara. Ah, bien. el público es tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad que es un tema hablar de planificación desde el punto de vista de los impuestos en el contexto en donde estamos y cómo estamos. La pregunta sería si en Argentina podemos planificar. Y desde el punto de vista de los impuestos, cuando a mí me planteaban la posibilidad de dar la charla, me senté a pensar cómo fue el transcurso del año, coincidí con lo que fue planteando Salvador, dónde estábamos al cierre del año pasado, dónde estamos al cierre de este año, y vamos a tener que estar con el ojo largo de ir viendo qué es lo que va a pasar con los impuestos, porque sabemos que tiene un peso significativo dentro de lo que es la ecuación de los números que nosotros ya estamos planteando para esta campaña. Y cuando empiezo a ver qué es lo que ha sido en materia fiscal este año, se me ocurrió armar un semáforo donde vayamos viendo en colores. Lo rojo lo podemos ver como negativo, lo amarillo lo vamos a ver como término medio y lo verde le vamos a poner un puntito de confianza. Y acá estamos viendo simplemente algunos aspectos. Van a ver también que ahí yo estoy hablando de cuestiones de producción, cuestiones de evaluación que nos impactan en los impuestos, porque estamos muy vinculados nosotros. La realidad es que el contador tiene que pasar a ser un asesor y estar incorporado dentro de lo que es la estructura de cualquier empresa, porque cuando nos empezamos a ver todo lo que se lleva el Estado, lo tenemos que visualizar, tratarlo y conocerlo. No podemos desconocer de impuestos. Acá me imagino que hay gente que son productores, empresarios, administrativos, contadores, y la realidad es que todos los días nosotros estamos pagando impuestos. Cuando nosotros arrancamos el año, teníamos un dólar, evaluación 18,70 para lo que era la declaración jurada de ganancias. Siempre voy a hablar en términos de cierre de ejercicio del 31 de diciembre. Teníamos los precios de referencia que estaban en los valores de la soja, el maíz, el trigo. Hoy estamos con el doble de esos valores. El dólar se nos ha disparado y nosotros estamos con una campaña ya adentro, con la diferencial de los derechos de exportación. Arrancamos el año con la reforma tributaria en amarillo. ¿Por qué, Mariano, en amarillo? Si supuestamente la reforma tributaria era buena, fomentaba lo que era el crecimiento, la inversión, íbamos a ganar en competitividad, porque la intención de la reforma era mejorar la estructura tributaria del país para ser competitivo con los países de la zona. Teníamos el gradualismo, que ya lo estamos viendo en los resultados que tenemos, pero la idea central de lo que era el gobierno era muy buena en la reforma. ¿Dónde tenemos el semáforo que se me empieza a cambiar? Cuando me pusieron los impuestos cedulares para lo que es la renta financiera. ¿Qué es lo bueno que tenemos de la reforma? La diferencial de tasa entre personas humanas y sociedades. Ahora las sociedades tributan el 30%, después en el 2020 van a tributar el 25% y las personas humanas siguen tributando al 35%. ¿Qué tenemos para cuestionar ahí? Toda una cuestión de dividendo que está por detrás, porque al tener asimetría de base ahora entre las empresas vinculadas y los socios, va a haber un tema ahí importante que no viene el caso porque tendremos que desarrollarlo completo, pero lo voy a poner como punto positivo que tengamos este año ya para lo que son las declaraciones juradas de ganancia de las sociedades un 30% y no un 35%. Producción, nos agarró sequía temporal, productivamente muy malo el año. Con la devaluación, amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque si vendimos con la devaluación, recuperamos la diferencial que tuvimos en pérdida, salimos empardados, dependiendo cómo hayamos salido. Si nos agarró la seca y no nos agarró el temporal, tuvimos calidad en los granos, así que hicimos un buen negocio. Si nos agarró el temporal, salimos complicados. La devaluación nos ayudó a mejorar las posiciones. Negativo, porque ya estamos con un dólar alto, estamos viendo que el dólar baja, se mueve y tenemos que afrontar una campaña. Si hemos comprado anticipadamente los insumos, compramos barato. Si tenemos que seguir pensando en compra de insumos, estamos comprando caro. Y sumado a que si no tenemos financiamiento, si no tenemos liquidez, mejor dicho, vamos a acceder a un financiamiento súper caro.
Derecho de exportación, ni hablar, no tenemos que ni pensar en qué color. El nuevo sistema CISA lo pongo en verde, porque la verdad que el sistema nuevo lo que trae va a ser mejor que el otro sistema desde el punto de vista de lo que es la retención y el reintegro que vamos a tener. Lo que tenemos para criticar es que antes teníamos más certeza con el sistema anterior, el registro fiscal de operadores grano. Me van a decir, Mariano, estás loco, ¿cómo que teníamos certeza? Y sabemos que estábamos adentro o afuera. Ahora nosotros, para planificar cómo me van a impactar la retención y los reintegros, los vamos a tener que ir viendo en un minuto a minuto. Porque el scoring va a tener una variación permanente, que me van a estar viendo si cumplo con los regímenes de información, si cumplo con las presentaciones de las declaraciones juradas, y no tan solo con lo vinculado a lo que es la actividad, sino también que me ponen un scoring general, donde me puedo acceder yo solamente a el mejor nivel para lo que son las retenciones y reintegro, solamente teniendo el famoso CIPERA, que es un sistema de riesgo general de AFIP, que si a mí me traen un embargo o alguna deuda de autónomo, empiezan a levantar lo que es el scoring. Con lo cual, el scoring está mezclado. La crítica del CISA es por qué me mezclaron el scoring. Me hubieran medido solamente por las cuestiones vinculadas con lo que es la actividad agropecuaria y no por el otro lado generándome un control cruzado con una cuestión general de lo que es la conducta del contribuyente. ¿Qué tendría de negativo el scoring? Lo que tiene de positivo. Mejor dicho, el CISA, no el scoring. ¿Qué tiene de negativo el CISA? Lo que tiene de positivo. Lo positivo del CISA es la simplificación. Lo negativo del CISA es que esa misma simplificación trae consigo que diferentes organismos compartan una misma base de datos y se caiga el secreto fiscal, específicamente entre lo que es SENASA, específicamente entre lo que es INASE. Estamos enfrentando una campaña muy complicada para el uso de semilla. Hay que ver con el nuevo sistema si el régimen de información de origen de semilla me pueden bloquear el CISA o no. Esperemos que no. Entonces, lo que trae de bueno la simplificación lo trae consigo que no sabemos a nivel fiscal cómo va a administrar esa información. Y otra cosa, en agricultura estamos totalmente controlados. Con el CISA se comparte la base de datos de lo que es SENASA. Adivinen sobre qué sector va a venir el control. El ganadero. Y ya lo estamos viendo que la base de control de AFIP está levantándose mucho en todo lo que es la salida de lo que es producción de carnes, con el control sobre frigorífico. Ahora un carnicero se tiene que inscribir en el RUCA. Entramos con el remito electrónico. Entonces, todo lo que es el control fiscal va a venir potenciado a través de las herramientas informáticas. La Big Data que están manejando es impresionante. Y nos van a correr con lo que nosotros hagamos de nuestra disponibilidad, de nuestro efectivo. ¿Cuál es la otra cuestión que nos va a jugar en contra este año? Esa última línea que ustedes tienen ahí, ajuste de alícuota y deducciones. Ahora tenemos movilidad dentro de lo que es el artículo 90, tenemos una movilidad para determinar las ganancias, para lo que son personas físicas y las deducciones personales. El problema es que este año nosotros el ajuste que vamos a tener sobre lo que es la escala de ganancia y las deducciones personales es un 28%. ¿Y cuánto va a ser la inflación? 47. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros cuando vayamos a evaluar existencia este año, vamos capaz de tener una sorpresa. Porque venimos un año con los bolsillos flacos y en junio capaz que tengamos que pagar mucha ganancia. Entonces, cuando me dicen, Mariano, ¿qué pensás vos de la planificación? ¿En Argentina se puede planificar? En Argentina debemos planificar. Debemos planificar a pesar de esto. Si nosotros nos dejamos llevar por esto, tenemos ganas de tirar la toalla. Y ¿saben qué, muchachos? Nosotros nunca vamos a tirar la toalla, porque si no, ustedes tampoco hubieran estado sentados acá viendo charlas de qué va a pasar con los precios, cómo vamos a mejorar la rentabilidad y qué es lo que vamos a hacer. Estamos acostumbrados a seguir produciendo. Ahora, el desafío es abramos la puerta y empecemos a tener en cuenta cómo me va a impactar los impuestos. La alternativa que yo tengo es sentarme y esperar que AFIP me dé soluciones, como le dice Mafalda Guille, o nosotros ya empezamos a sendar el camino de las alternativas que podemos manejar. Este año nosotros esperábamos que AFIP, el Estado, me diera una solución a través de la reforma, todavía no la ha reglamentado, siguen en stand-by un montón de cuestiones y sin embargo nosotros tenemos que liquidar. Y este año nos ha cambiado la forma de liquidar los impuestos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Tenemos que trabajar sobre la planificación. Tenemos que sumar los impuestos dentro de lo que es nuestra estructura de negocio. ¿Y por qué los tenemos que sumar? Porque tenemos un socio oculto. Un socio oculto que se lleva más del 60% de nuestra rentabilidad. Lo tenemos que materializar, no lo tenemos que negar. No tenemos que correr por el espanto. Lo tenemos que saber cuánto es lo que se lleva, tenemos que saber cuánto es lo que
tenemos nosotros por delante y cómo nosotros podemos administrar a ese socio de la mejor manera. Cuando uno empieza a hablar con clientes, empieza a ver charlas, lo primero que escucha que dicen que yo no quiero pagar impuestos. Está mal esa respuesta. No es que no se quiere pagar impuestos. Se tiene que pagar los impuestos, pero se tiene que pagar los impuestos justos. Porque muchas veces me ha tocado casos que dicen yo no quiero pagar impuestos, pago re poquito impuesto. Y resulta que está pagando 20 veces el impuesto determinado es bajo, pero tiene saldos acumulados de retenciones, saldos de libre disponibilidad, pagos a cuenta de crédito y ha pagado 20 veces el impuesto. El tipo no puede acceder ni al acceso a un financiamiento, no puede aprovechar herramientas que hay en el mercado para poder fomentar y desarrollar la actividad, pero está contento con pagar pocos impuestos. No nos tenemos que poner colorados de pagar impuestos. Lo que nosotros tenemos que pagar impuestos que sean útiles para nuestra producción, tienen que ser útiles para lo que nosotros necesitamos. Sabemos que no podemos acceder a financiamiento si no tenemos una buena declaración jurada. El desafío es hacer una buena declaración jurada sin que nos salga plata del bolsillo. ¿Qué es planificar? Anticiparse a cuestiones de impacto económico y financiero. Y anticiparse a esas cuestiones no implica que nosotros siempre vamos a estar con una ventaja que vamos a poder achicar el pago. Simplemente con diferir ya estamos ganando lo que es tiempo. Y en un contexto inflacionario, el tiempo nos implica que vayamos pagando menos. Siempre todo lo que yo voy a irles planteando dentro del marco de lo que es la legalidad. Entonces, plantear un diferimiento de impuestos ya estamos planificando, ya no estamos organizando. Pensemos que si este año nosotros estamos con el gran problema del financiamiento y no podemos acceder a financiamiento y tenemos que salir y desprendernos de maquinaria, cuando nosotros vendamos esa maquinaria tenemos que pagar el impuesto. Por la diferencial de valor del libro versus el valor de mercado que nosotros estamos teniendo. La pregunta que el contador les va a hacer, ¿y qué pensás hacer con esa plata? No, voy a financiar la campaña, con lo cual no vas a renovar maquinaria. No. Pero nosotros tenemos la posibilidad de diferir ese resultado a través de lo que es un instituto de la venta y reemplazo. Pero no la voy a reemplazar a la máquina después, Mariano, no me importa. Si la ley a mí me permite que yo pueda diferir el pago y tengo un año para hacer la opción de reemplazo. Si llego un año y no hago opción de reemplazo, el año siguiente pago el impuesto determinado en este. Entonces yo ya estoy viendo cuánto es lo que va a ser el impacto que voy a tener el impuesto, pero no para de acá a 6 meses, sino para junio del 2020. Porque nosotros vamos a pagar el impuesto de este año en junio del 19. Lo que estamos planteando es que vamos a tenernos que pagar ese impuesto por esta venta en junio del 2020. Es una pavada. Che, pero eso todos lo saben, sí, todos lo saben. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir tomando la decisión. Y cuando digo nosotros, me refiero a ustedes. Tienen que saber de impuestos, tienen que saber de estas herramientas. No es tanta la frontera de conocimiento para poder ayudar en lo que es la planificación. ¿Cuál es la otra alternativa que nosotros vamos a tener? Achicar el impacto del impuesto. La ley PYME fue fantástica, porque la ley PYME me permitía a mí achicar esto a través de la compra de una renovación de maquinaria. Entonces yo tomaba una decisión en lo que era la compra de maquinaria a través de un financiamiento y tenía que tener en cuenta en la estructura de ese financiamiento el pago cuenta del 10%. Teníamos que estar dentro de PYME, teníamos que estar prolijo, pero era muy bueno para renovación de maquinaria. Sí, Mariano, pero el problema que tenemos ahora es que todavía tenemos que pagar las cuotas en su momento del cambio de maquinaria y todo. A ver, nosotros sabemos que cualquier decisión que tomemos hoy, el mañana nos vamos a estar arrepintiendo, vamos a estar cuestionando. Nos pasa con el mercado, nos pasa con la compra de insumos, también nos va a pasar con los impuestos. Eso no quita que nosotros tengamos que planificar. Porque nosotros planificamos, podemos ir cambiando el rumbo de lo que nosotros vamos tomando decisiones. ¿Qué podemos hacer de ABC en planificación? Primero que nada, quien asesora tiene que conocer la actividad en profundidad. Y si no la conoce en profundidad, es obligación de a quién asesoramos preguntarle, y si no preguntamos, de ustedes enseñarnos. Porque tenemos muchas particularidades dentro de la actividad, desde los ciclos productivos, desde lo que es la fecha de cierre, desde lo que es el manejo de los inmuebles, estrategias que se pueden realizar entre una operatoria de personas humanas, sociedades. Hay mucho para hacer que se tiene que ir complementando con lo que es la realidad de la actividad. Sobre esas decisiones, sobre esas cuestiones de actividad a desarrollar, vamos a ir aprovechando beneficios fiscales existentes. Acá nadie va a inventar la pólvora, porque estamos hablando de desarrollar actividades dentro de lo que es el marco legal, y hay un montón de institutos que los podemos ir manejando. Va a estar en la imaginación de uno, de cómo los podemos ir complementando uno con otro. Evitar cuestiones de riesgo. Evitar cuestiones de riesgo es poner sobre la mesa, cuando uno está asesorando, decirle, che, a ver, la decisión de
desarrollar determinada actividad puede traer consigo esta cuestión, o la decisión de no tributar me trae esto otro asociado, porque si no ponderamos el riesgo es muy difícil tomar decisiones, y el riesgo también está asociado simplemente con un plazo de vencimiento. ¿Qué pasa si no se cumple con tal fecha de presentación o viceversa? Porque pensemos nosotros que si no presentamos régimen de información, tenemos perjuicios dentro de lo que es el scoring hoy en día, de lo que va a ser el CISA. Y antes los teníamos con, por ejemplo, el caso de INASE, que teníamos el bloqueo para uso de semilla propia. ¿Y cuál es el riesgo de utilizar semilla que no esté certificada por INASE en una campaña? Y ya lo sabemos. Entonces, cuantificar cuánto es el riesgo que yo tengo asociado. Si yo no pongo del otro lado el riesgo, siempre va a ser una ecuación de ganancia. El no pago de impuestos siempre va a ser más beneficioso si no consideramos el riesgo. Y muchas veces, cuando hablamos del riesgo, termina siendo mucho más caro el collar que el perro. Y lo fundamental es comunicar. Y la comunicación tiene que venir de los dos lados. Comunicar qué se hace y comunicar cuándo va a impactar una situación o qué conviene hacer de esa situación. Ahí el matafuego es simplemente representativo. Una ABC ida y vuelta de alternativas que nosotros tenemos que tener en cuenta para lo que es ahorro fiscal. Valuación de inventario. Este año nosotros vamos a tener los inventarios inflados. Con lo cual mi costo de venta que yo voy a tener sobre el resultado de venta de mis granos, yo voy a tener un incremento respecto al costo que yo venía trayendo histórico de la campaña pasada. Y si yo estoy con tenencia de granos, al cierre de esta campaña, hasta capaz que se me dé vuelta el costo de mercadería vendida, esté pagando sobre una tendencia. Ya hay que estar haciendo el cierre de ganancia de estos años. Ya hay que estarlo trabajando, porque tenemos posibilidades de planificar. Y la planificación también va a venir de la mano, che, si tengo impuesto a pagar, Mariano, ¿qué alternativas tenemos? Y vamos a tener que trabajar con la utilización de los créditos. Porque también vamos a tener la situación que si tenemos existencia al cierre, definir cuándo va a ser el momento de venta. Porque si yo vendo una tenencia al cierre con posterioridad al cierre del impuesto a las ganancias, la retención de ganancias que me han hecho la voy a poder computar recién después de 18 meses. Entonces también hay que tener en cuenta el momento de la toma de decisiones comerciales, cómo me impactan los impuestos y en qué plazo estoy de achicamiento contra lo que es el pago del mismo. Ahí es donde vamos a tener un apalancamiento, donde nosotros vamos a poder hacer un rollover del impuesto y patearlo para adelante o aprovechar anticipadamente en un contexto inflacionario, tener saldos inmovilizados de impuestos que se pueden compensar solamente contra el mismo impuesto de acá a un año es una locura. Hay que vaciar las cuentas fiscales para que no perdamos con la inflación. Complemento de agricultura con ganadería es fantástico, porque dependiendo de la zona del establecimiento vamos a tener determinados beneficios que lo vamos a poder aprovechar en determinados años dependiendo cómo venga las posiciones, anticipación en la determinación del impuesto, trabajar en conjuntos económicos de manera de conjugar sueldos con honorarios. Sabemos que nosotros en la Argentina no conviene ser empresario, conviene ser empleado. Y todos lo sabemos, porque un empleado puede deducir muchas más cargas que alguien de manera autónoma, y sabemos que si alguien es autónomo versus un empleado, puede ganar 200.000 pesos y ya tiene que estar tributando ganancia el autónomo, en cambio el empleado recién arriba de los 400. Entonces nosotros tenemos que pensar en estructura, y ahí está lo mal que está la matriz tributaria de la Argentina, que tenemos que pensar en replicar estructuras para poder pagar menos impuestos, con la carga administrativa y todo lo que trae vinculado por detrás. Pero estamos en la Argentina, tenemos que utilizar esas herramientas. No me quiero extender en el tiempo. Tenemos que pensar que dentro de las declaraciones juradas de ustedes podemos tener el financiamiento que estamos buscando afuera en los bancos, con un costo de oportunidad inmenso, porque hoy con las tasas, ¿de cuánto estamos hablando de tasas? Depende, 80, 90. Entonces ese sería mi costo de oportunidad de no utilizar un crédito. Entonces hay que abrir las declaraciones juradas, hay que interiorizarse, ver cómo estamos con los saldos a favor, ver cómo tenemos los reintegros de IVA, por qué no se está reintegrando, ver cómo vamos a usar la utilización del impuesto al cheque, ver cuándo vamos a calzar las operaciones de las retenciones. En definitiva, nosotros muchas veces hablamos de generar valor, y el valor también lo tenemos que generar desde el punto de vista de los impuestos, para que el Estado no se siga llevando un 60%, y si se lo lleva nosotros lo podamos apalanquear contra necesidades que nosotros tenemos, vía maquinaria, vía renovación, vía nuevos negocios. Tenemos que dejar de pensar en el contador simplemente liquidador de impuestos, tenemos que avanzar en el contador como un asesor, como asesor de negocio,
Era impensado años atrás que un productor tuviera un ingeniero que le explicara o le dijera cómo tenía que aplicar receta fitosanitaria. Hoy ya está sobre el tapete. Era impensado que particulares participaran en el mercado de capitales y hoy ya se está participando y está generalizado. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma del contador. El contador liquidador de impuestos en el corto plazo no va a servir porque la AFIP nos va a liquidar automáticamente los impuestos. Nosotros vamos a tener que pensar en cómo estructurar negocio, cómo vamos a nosotros a partir del conocimiento de los impuestos aprovechar herramientas, aprovechar financiamiento o liquidez para desarrollarlo. Muchas gracias. Antes de cerrar, que nos corre el tiempo, si le sobra alguna platita a la gente y tenés alguna ganguita para que hagan algún negocio y paguen menos impuestos. Si es un establecimiento mixto, piensen en lo que es renovación de vientres. Para hacer un rollover antes del cierre de ejercicio, dependiendo de dónde esté el establecimiento, podemos tener un beneficio del 40%. Si estamos fuera de zona central ganadera, toda la diferencia de valor de Hacienda se tira a pérdida, siempre hablando de establecimientos de cría. Ahí tenés una diferencial importante. Al próximo año vendés esos vientres que estás renovando, la renovación, y ahí tuviste una diferencial grande. Este año te tomaste el 35%. Y compramos a $500 la vaquillona con cría, cuando el año pasado valía 1000. Ese de la ganga. Entonces, antes de cerrar, el señor, si me sobran unos pesitos, una ganga. Para acá, para la gente. Yo, del lado de financiero, obviamente veo que los bonos argentinos están muy baratos. No veo un río de default como lo veo todavía en el mercado, así que me parece que comprar bonos es un cartera, tener bonos en cartera es una oportunidad. Un bono, un nombre, así después te seguimos, o una acción y un nombre. Bono, me inclino por Bono 24, y una acción, creo que el sector bancario, tanto Galicia como Supervil, son las dos acciones famosas. Bueno, un fuerte aplauso para los dos, muchísimas gracias por recomendación, por nombre y apellido. Ahora van a saber lo que es sufrir, yo hago eso, ¿viste? Después que te señala en la calle. Vamos a un break y volvemos con Juan Carlos Vaca, que se pare y que le habla. Gracias.